Seguimos en al aire a través de Radio Buap, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y gracias también a todos los que nos acompañan, nos ven y nos siguen en televisión en estamosalaire.com en esta tarde de jueves. Bueno, pues es jueves y como ustedes saben, Tony Flores tiene su sección. Estuvimos platicando varias cosas estos días que estuvimos juntos en Pal Norte, pues algunas sorpresas que les estamos preparando, de algunos personajes que queremos traer al aire, que queremos entrevistar, que queremos hacer cosas especiales, y ya les iremos dando cuenta. Uno de los eventos más, digamos que más atractivos, ¿no?, de estas muchas cosas que hace Tony es precisamente el Festival La Mole. Una reunión muy importante que tiene que ver con gente relacionada con el anime, con cómics, con lucha libre, con muchas otras cosas. Ya platicamos en la emisión anterior un poco de este trabajo y de esto que estuvo haciendo Tony, que nos presentó incluso el Batimóvil, recordarán, una réplica, pues un trabajo muy detallado de uno de los autos más emblemáticos de las series a lo largo de la historia de la televisión, ¿no? Sobre todo con estas características que tenía la serie de Batman, que fue tan icónica, esa serie del Batman bonachón, incluso de repente medio llenito, con un color gris que ya no le vemos en la actualidad a ningún personaje de Batman, ¿no? Un gris muy clarito en el traje, acompañado por Robin. Bueno, fue tal el éxito de este programa que grandes estrellas de la música, que grandes estrellas de la actuación de esos años buscaban aparecer en alguno de los episodios, y de alguna manera el ejercicio era simular que ellos iban escalando un edificio, se abría una ventana y ahí aparecía Sammy Davis, en algún momento apareció hasta Bruce Lee en su personaje de Kato. Hombre, fue una serie, aunque uno la vea así como, no, pues esta era pura broma, o digamos no era la seriedad del personaje de Batman que fueron haciendo con el tiempo. Sí fue una de las series, me parece, con más arrastre, ¿no?, en esa época. Bueno, esto a razón del Batimóvil que nos presentó Tony Flores en la edición anterior. Hoy nos platica un poco también del tema, pero bueno, ya desde otra perspectiva, con otros personajes. Así que este jueves recibimos, como siempre y con mucho gusto, al buen Tony Flores, que nos comparte estas charlas que tuvo en La Mole, en este festival muy importante. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Estamos al Aire, y a todos los que nos escuchan. Les mando un saludo a todos los que nos escuchan a través del 96.9 FM y a través de estamosalaire.com. Un saludo a todo el equipo de Al Aire. Y pues bueno, el día de hoy yo les quiero presentar 3 charlas que tuve en la más reciente edición del evento de cómics, cultura pop y fantasía más grande de México y Latinoamérica. Me estoy refiriendo a la Mole Convention, este evento que se llevó a cabo en World Trade Center, y tuve esta oportunidad de charlar con 2 luchadores y con un actor de doblaje de voz. Yo los dejo con estas 3 entrevistas y pues nada, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Yo estoy muy contento el día de hoy también porque me encontré nada más y nada menos que con el Tejano Junior, muy contentos de estar en una edición más de La Mole, conviviendo con toda la gente que deja venirse aquí al World Trade Center a convivir con todos nosotros, con los creadores del anime, con toda esta gente tan bonita que disgusta de todo este ambiente. Es importante también decir que en La Mole de este año pues hay esta parte de la lucha Ali, que es importante, y pues bueno, ¿quién mejor que tú para que nos platiques qué representa la lucha libre para México? Sabemos que son los verdaderos superhéroes mexicanos. Platícanos sobre esta parte, sobre tu visión. Efectivamente, mira, la diferencia a lo mejor de un Batman, un Spider-Man, un Superman,
que nosotros somos los superhéroes de carne y hueso, ¿no? Que nosotros nos caracterizamos y nos subimos un cuadrilátero a pelear una batalla. Entonces, pues creo que por eso es que vamos muy de la mano con este tipo de eventos, porque pues al final de cuentas también nos caracterizamos, también nos ponemos nuestro, pues para la gente sería a lo mejor un disfraz, para nosotros nuestro equipo de lucha libre, para librar una batalla. Entonces, creo que es algo muy padre, es algo diferente para la Sangre Tejana. Apenas es la primera ocasión que somos invitados a un evento como estos, pero la verdad muy contentos por la aceptación que nos ha dado el público. La verdad es que la gente nos ha acogido muy bien, ha adquirido bien nuestros productos, esperemos que no sea la última vez. Sangre Tejana, platícame sobre el nombre, el origen, toda esta parte, platícanos sobre el luchador como tal. Claro que sí, mira, la Sangre Tejana, su origen viene de que nosotros somos segunda generación de lucha libre. Nuestra primera generación fue el Tejano Señor, el cual pues fue el que nos heredó el nombre. Entonces, para distinguirnos, mi hermano y yo, como viniendo de esa dinastía del Tejano, fue que nos pusimos la Sangre Tejana, ¿no? Que veníamos de un legado del Tejano Señor. Y creo que a la gente le ha gustado mucho el concepto y lo ha acogido muy bien también. Platícame sobre la primera vez que te subiste a un ring, ¿qué sentías? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? La verdad es que la primera vez, yo desde que tengo uso de razón, siempre he estado en arenas, convivido con grandes estrellas de la lucha libre, por lo mismo que te digo que pues somos segunda generación de lucha libre. Nosotros vivimos, comimos y todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, todo lo que vestimos es de la lucha libre. Entonces, pues la verdad es que te mentiría si dijera cuál fue la primera impresión que me subí a un cuadrilátero. Era todavía muy niño, pero pues ya como profesional sí fue una experiencia completamente diferente. La verdad es que todavía estábamos muy novatos, todavía no teníamos la experiencia. Entonces, la verdad es que fue una no tan grata experiencia, pero a final de cuentas hemos evolucionado hasta donde estamos ahorita. Y bueno, finalmente platícame, a ti a nivel personal, ¿qué te ha dejado la lucha libre en tu vida? Pues todo, la verdad es que he tenido altas y bajas, pero lo más bonito ha sido que me ha dado a conocer diferentes partes del mundo. He conocido gente muy valiosa, muy bonita, he tenido la experiencia de convivir con este tipo de eventos, pero algo que me ha quitado mucho fue pues la pérdida de mi señor padre. Fue lo que más me ha quitado la lucha libre. Entonces yo creo que estamos a mano con todo lo que hemos vivido a raíz de la lucha libre, pero a final de cuentas para mí, si yo muriera y volvería a nacer, volvería a ser luchador sin lugar a duda. Muchísimas gracias. Finalmente, redes sociales, ¿en donde la gente te puede seguir? Claro que sí, a todas las redes sociales están verificadas con Tejano Junior, desde Instagram, Twitter, Facebook, todas las verificadas del Tejano Junior, yo personalmente las manejo. Y aparte tenemos TikTok y tenemos una página de YouTube que se llama Tejano Junior Fit. Denle clic ahí para seguirnos. Ahorita la tenemos un poquito en stand-by porque gracias a Dios ha habido mucho trabajo ahora después de que estamos saliendo un poco de esta pandemia, pero pronto estaremos subiendo más contenido para ustedes. Te agradecemos mucho. Gracias. Continuamos, amigos, continuamos en entrevistas y pues nada, yo estoy muy contento porque ahora me encontré a Luis Carreño. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá en La Mole. Vivimos un día, bueno, hoy es domingo, ayer sábado vivimos un día inolvidable, una celebración, los 25 años de La Mole, mis 30 años de carrera. Fue una tarde increíble, todavía estoy como que en shock, pero feliz. Para toda la gente que seguramente son fans de Bob Esponja, que están viendo esto, todo el público del 96.9 FM, estamos al aire y en TV Puebla. A ver, haznos algunas voces, las más icónicas quizá, para que el público pueda ubicar exactamente qué es lo que estás haciendo acá. ¿Quieren comerse una rica cangreburger? Usen siempre la imaginación. ¡Ah! Esa es una. Otra interesante puede ser: hey chicos, ¿quieren venir con Berto y conmigo a descubrir una nueva misión contra Psycho? Soy Max Steel, ¡acción turbo! O también puede ser otro como: ¡Gato, me tienes loco! ¡Soy perro de Cat Dog! También puede ser Martin Mystery, o soy Tenia Ida de la secundaria 1A en My Hero Academia. Y muchos otros, la verdad. La lista es grande y estos son los que van saliendo, ¿no? El doblaje mexicano sin duda es uno de los más importantes del mundo. ¿Cómo es que tú inicias? ¿En qué momento empezaste? ¿Te llamaba la atención desde chiquillo? ¿Qué pasaba a temprana edad?
Bueno, fíjate, yo realmente pertenezco a la industria del doblaje venezolano. Yo soy venezolano y toda mi carrera la he hecho entre Venezuela y Estados Unidos y Miami. Vivo ahí desde hace 7 años y he hecho mi carrera ahí. Entonces, es parte con México he trabajado muchas oportunidades también. Como digo yo, la madre patria del doblaje latino, sobre todo en las películas de Bob Esponja. Y cada vez que vengo a México celebro estar, para mí, como digo yo, la capital, Ciudad de México, es la capital del doblaje latino, y súper feliz y súper honrado de que en medio de tantas leyendas del doblaje pues me den afecto y me quieran y yo pueda compartir y abrazarlos a ustedes aquí. ¿Qué representa el personaje de Bob Esponja para ti en tu vida personal? Es un parteaguas en mi vida, sin duda alguna. Mi vida es una antes de Bob Esponja y otra después de Bob Esponja. Bob Esponja es, sin duda alguna, un personaje icónico de la cultura pop. Es tremendamente trascendental, es tremendamente importante para todos. Es un ícono, y ser la voz de un ícono es realmente una bendición. Cuando recién empezaste a hacer el personaje de Bob, evidentemente nadie sabía en lo que se iba a convertir la figura de Bob Esponja, ¿no? Ahora que miras hacia atrás, ¿qué es lo que ves? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Bueno, estar aquí es una prueba de los cambios, de las experiencias. No todos los compañeros tienen la posibilidad de venir a estos eventos, y es una bendición ser parte de eso, ¿no? De la posibilidad de abrazar a la gente, sobre todo ahora con redes sociales, que nos hemos dado un poco a conocer los actores de voz. Me siento muy afortunado de venir a diferentes países, abrazar a los que me han acompañado toda la vida, porque al fin y al cabo ustedes, los que están de ese lado de la pantalla, siempre viendo sus cartoons favoritos, pues hemos estado juntos, pero no nos conocemos, y estos eventos es parte de eso, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los legados y significados más importantes para mi carrera, gracias a ser la voz de Bob Esponja, ¿no? Platícanos sobre la disciplina de esta carrera, porque evidentemente tienes que tener cierta disciplina, no cualquiera puede hacer este tipo de trabajo. No puede ser, hay que ser bastante disciplinado, sobre todo con la parte física, la salud, a estar tranquilito, ¿no? No se puede uno inventar mucho, porque pues todo depende de tu voz, de estar en buenas condiciones. En estos eventos la energía es gigante, también cuando Bob Esponja es un personaje bastante exigente, y muchos otros también. Es un trabajo que es muy físico de alguna manera, el trabajo del actor. Entonces es como una especie de atleta del arte, ¿no? Y tienes que como que cuidarte también mucho. Ayer tuviste una charla en donde me gustaría que nos compartieras el mensaje. Al final te hicieron una pregunta sobre el último capítulo de Bob Esponja. ¿Nos podías resumir ese momento? Me pareció importantísimo todo esto que dijiste en la conferencia. Bueno, el último capítulo de Bob Esponja, que espero que no llegue, que no llegue. Yo creo que tenemos Bob por muchos años, es muy querido y se está renovando cada vez más. Pero me preguntaban ayer en la conferencia que si yo hiciera un episodio para Bob Esponja, si me dieran la oportunidad de escribir el último episodio, ¿de qué trataría? Y yo creo que trataría estaría fundamentado en la filosofía de Bob, en su legado más importante, que es la inclusión, el amor, la felicidad, el abordar la vida siempre con alegría, el respeto a lo diferente, y el respeto a los sentimientos del otro. Creo que Bob, esos son una paleta de valores que el personaje tiene, que yo creo que habría que reforzarlos en el último episodio, como para decirle al mundo, ahí estamos, ¿no? Ese es el legado. Pero repito, espero que este episodio no llegue nunca. Y bueno, finalmente, si tuvieras la posibilidad de elegir un personaje que no sea alguno de los que has hecho, ¿quién sería? Elegir un personaje que no sé, el Joker, el Guasón, que lo interpretó en las series animadas magistralmente mi compatriota Rubén León, gran amigo, quien admiro mucho. Es un personaje también que es una bendición por su complejidad, por todo su universo filosófico. Es una maravilla. También en el cine lo grabó mi amigo Pepe Toño Macías. Entonces creo que es un personaje muy rico de interpretar. Buenísimo. Y finalmente, redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede escribir?
La gente me puede escribir en @luiscarreno1 en Instagram o puedo ir a mi página web luiscarrenovoz.com y allí están todas mis redes sociales, mi canal de YouTube Cacahuates y mi TikTok Luis Carreno Voz. Él es Luis Carreño, actor de doblaje, invitado especial de La Mole edición 2022. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos aquí en la cobertura. Recientemente platicamos con Sangre Tejana, que por aquí andaba. Y también ahora me da mucho gusto encontrarme aquí con Supernova. Supernova, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el espacio que nos dan a los luchadores aquí en La Mole. Es importante tener la presencia de la lucha libre en este tipo de eventos, ¿no? Porque de pronto hay mucha gente que cree que la lucha libre ya se está como degradando, pero no es así, al contrario, ¿no? Claro que no siempre ha sido el deporte del pueblo y que ahora nos vean como los superhéroes de carne y hueso, pues eso está súper padre, y que nos inviten a este tipo de convenciones, pues estamos más que contentos. Platícame sobre el luchador, sobre Supernova, de dónde sale el nombre, cómo es toda esta parte. Mira, Supernova viene de una segunda generación de luchadores, mi padre el Tejano, mi hermano Tejano Junior y Supernova, más familia que se ha dedicado al deporte de la lucha libre, pero pues bueno, venimos de una dinastía de la sangre tejana y que pues ya tenemos 20 años dentro de la lucha libre, ya como profesionales, como amateur otros 4 más. Oye, y platícame sobre el diseño de tu máscara, ¿en qué está inspirado? ¿Cómo va esta parte? Está inspirado en cierta parte un poco en el... Aquí está, este es mi padre. Esta máscara es una edición especial que viene con la tela impresa de mi padre. Y el diseño de Supernova viene inspirado en cierta parte en el cómic de Nova, de Marvel, y pues más que nada es ciertos rasgos de ese diseño, no todo en sí, pero algunas cosas son de ese personaje. Platícame sobre la disciplina que tiene que tener un luchador, porque no cualquiera puede llegar a ser luchador, se necesita mucha disciplina y muchas cosas más, ¿no? Mira, yo me aventé 6 años de amateur, competencias de lucha olímpica a nivel nacional, toda la disciplina que se lleva antes de ser profesional, y que diario se debe de uno preparar. Esto es un deporte de contacto y diario tiene uno que estar en constante dedicación y disciplina entrenando, porque esto va evolucionando. Platícame sobre la lucha más emblemática que hayas tenido, una que recuerdes, la que más te haya gustado. Han sido varias, he tenido varias luchas, pero una de las más emblemáticas fue mi primer lucha internacional, que fue en Madrid, en un estadio ante 20,000 personas. Y pues bueno, esa fue mi primer lucha internacional y más emblemática que he tenido. Y platícame sobre la persona detrás del luchador, porque entiendo que también fusionar esta vida del luchador profesional con una vida de persona de a pie como todos, ¿cómo sobrellevas esta parte? Pues mira, soy una persona común y corriente, fue abajo de la máscara y en mi vida privada. Soy una persona que hace cosas normales. Sí soy muy disciplinado en lo que hago, sí soy muy disciplinado tanto para ir a entrenar, en mi alimentación, en todo eso, pero soy una persona normal, común y corriente como todos los demás. Y finalmente, redes sociales, ¿en dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir? Redes sociales, Nova Jauregui en Facebook, Supernova Ghost Pop en Instagram, Supernova Indie en Twitter. Te agradecemos mucho, Supernova. Claro que sí, agradecido con todos ustedes, con La Mole, por darnos este espacio a la lucha libre, los héroes de carne y hueso. Bien, pues ahí está la sección de Tony Flores, que precisamente nos ha compartido estos datos, ¿no? Estos temas interesantes que tienen que ver con la lucha libre. Y hay varios datos al respecto de la lucha libre mexicana. Son varios datos que pues es interesante conocer, ¿no? En abril de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para que el 21 de septiembre sea el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional. Y por eso, bueno, pues algunos datos, ¿no? La lucha libre es el segundo deporte más popular de México, solo después del balompié, del fútbol, pero ha alcanzado la fama internacional. Los luchadores mexicanos han competido con éxito en países como Japón, Estados Unidos, España, Alemania e Inglaterra. La lucha libre es hoy
una leyenda viviente que no se hizo sola, ¿no? Hay algunos nombres que seguramente la gente cercana a la lucha libre tendrá en mente. Por ejemplo, en la década de los 50, que es conocida como la época de oro de la lucha libre, nos trajo leyendas como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, el Cavernario Galindo, el Rayo de Jalisco, el Huracán Ramírez, entre otros, ¿no? Que fueron luchadores que algunos de ellos permanecieron, Isra, a lo largo del tiempo y de la historia. Estuvo, por supuesto, inmerso en este mundo de la lucha libre, otros que trascendieron, otros no tanto, pero siempre de alguna manera, si nos referimos a los grandes luchadores, pues son precisamente estos, ¿no? que comentas, otros que ya en décadas posteriores también estuvieron ahí presentes, ¿no? Ya hablamos de gente como, que incluso que ya falleció recientemente, el Super Muñeco, el Perro Aguayo, y tantos otros gladiadores que nosotros los vimos ahí todavía pelear, que eso es lo más interesante o curioso, ¿no? Sí, la década de los 80 es el resurgimiento de alguna manera de la lucha libre, sobre todo los 90, ¿no? El nacimiento de AAA y todo aquello. Sí, exactamente, cuando la lucha libre se va a la televisión, ya abierta, y entonces eran los sábados de lucha, no por las tardes, después se divide el consejo y surge la AAA, y le dan un giro, y entonces ahora vemos a muchos exponentes de la lucha libre, ya sea en uno u otro organismo, pero siempre con ese afán de trascender, ¿no? No importa en qué organismo estén, no importa si son rudos o técnicos, lo importante es que siempre estén presentes en el ánimo de la gente, que eso es también lo importante de un luchador, ¿no? Que la gente le dé vida, que la gente lo siga apoyando para que su nombre trascienda más allá de los encordados y más allá de las décadas. Sí, fíjate, de estos nombres, yo la verdad es que no lo sabía, lo escuché en una entrevista con Arturo Rivera. Poco antes de morir estuvo platicando con Toño de Valdés. Y dentro de las cosas que hablaban y las curiosidades que hablaban es que a principios de los 90 recordarás que el Emilio Maurer, de las cosas que hace cuando está en la Federación Mexicana de Fútbol, es quitarle, digamos que la libertad que tenía de transmisión las televisoras, en concreto Televisa, ¿no? Y bueno, pues el caso de Azteca también, que dejan de transmitir los partidos de fútbol. Y el Televisa, evidentemente, pues siendo dueño de Necaxa y de América, pues lo que sucedía en el Estadio Azteca, pues sí se transmitía. Pero el resto del torneo mexicano no estaba teniendo difusión en la televisión, porque lo que él peleaba era que había que pagarle a los equipos, porque estaban haciendo que se generara un ingreso ahí, y bueno, pues esa era una lucha, ¿no?, que mantenía Emilio Maurer, y por eso viene esta suspensión. Cuando se da esa suspensión, ¿con qué llenan las programaciones? Entonces, claro, tenías domingo a las 12 el fútbol, que era como se jugaba, y era cuando jugaban América y Necaxa, una semana uno, otra semana otro. Pero el sábado, cuando normalmente había partidos, pues no tenías nada en la televisión. Y la gente de Televisa decide, la gente de programación, pues vamos a pasar lucha libre. Y de ahí viene, bueno, quién va a hacer la prueba para la voz de la lucha libre y tal. Y ahí deciden hacer la prueba con Arturo Rivera. Pero Arturo Rivera, no crean que fue de, él porque sabe, no, fue de, a ver, ¿quién está ahí en la redacción? Pues el Isra, tráetelo. Y entonces se llevaron a Arturo Rivera. Arturo Rivera hace la prueba y hace la mezcla con el doctor Morales. El doctor Morales en un principio dijo, no, o sea, yo no tengo nada que hacer con este señor aquí. No le pareció, digamos, la forma en que lo hacían y tal. Y después resultó que cuando Arturo Rivera empezaba a contrapuntear lo que decía el doctor Morales, terminaron haciéndolo ya como un ejercicio, ¿no? Y decidieron que así como había rudos y técnicos, tenía que haber uno que apoyara a los malos bajo cualquier circunstancia y uno que apoyara a los buenos. Entonces el doctor Morales iba con los técnicos y Arturo Rivera iba con los rudos, y de ahí nace los rudos, que al final así se le conoció, fue su apodo, ¿no? A Rivera, que recientemente falleció, y que precisamente le hablan de ese giro que tuvo su carrera deportiva, ¿no? Muchos no lo recordamos como en el ámbito del fútbol, pero de la lucha libre y de otros menesteres, pues ahí se quedó, ¿no? Y su nombre también para la posteridad. Y eso incluso le puso apodos a algunos de ellos, se identificó con los rudos, por supuesto, ¿no? Y no hubo otro rudo de las características de él en las narraciones. Por ahí, Gusano de Seda, Magallanes y todos estos que también intentaban hacerle contrapeso al doctor Morales, ¿no? No tuvieron
¿Mandé? Magadán, algo así. Magadán, le decían el Magadán, exactamente. Sí, ¡Qué sí. bárbaro, Magadán! Le decía Sí. el doctor. Y ¿sabes qué? Que tenía frases Arturo Rivera al respecto, ¿no? Decía, este es rudo hasta para dar el gasto. Entonces era parte, ¿no? Del cotorreo del Rudo Rivera, que me parece que hicieron algo muy bueno con la lucha libre en ese momento. La catapultaron de tal manera que había revistas de lucha libre, las transmisiones de los sábados tenían un gran rating, que eran de la AAA, se hizo película de la AAA y supieron manejar muy bien esa circunstancia de no tener los partidos de fútbol y llevar a estos dos personajes que fundamentalmente fueron los que guiaron y llevaron esta lucha libre. A tal grado, bueno, recordarás que una vez vinieron a una función, una bienvenida de alumnos de la UAP, estuvieron en el Polideportivo narrando una función de lucha libre. Sí, fue en lo que es hoy la Arena BUAP. Todavía Dr. Wagner venía con máscara y era como que la sensación, porque era su segundo aire, o no sé qué número de aire era del Dr. Wagner. Y resulta que acá tiene un gran arrastre con todos los alumnos de reciente ingreso, estaban con él. Ya después pierde la máscara y se convierte en rudo y no sé qué tantas cosas hace el Dr. Wagner, que cuando se quita la máscara resulta que pues ya lógicamente es una persona ya de más de 50 y tantos años, 60, pero no, su físico, digamos que de la cara para abajo, no lo representaba, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que sí hicieron una época, ¿no? En la lucha libre, y llegó un momento en que Arturo Rivera era más atractivo que el propio cartel. O sea, la gente sabía que ahí estaba el Rudo y empezaban a gritarle, y empezaban, ustedes no sé qué, y les gritaba también, y se armaba ahí un relajo, porque digamos que él era el que apoyaba a los rudos, el que estaba con los malos, ¿no? Y le decía guácala de pollo, y entonces era una frase también Sí. muy socorrida del Rudo Rivera. Eso de guácala de pollo, sí lo recuerdo. ¿De muy eso bien. sí te acuerdas? Sí. Sí. A lo mejor, yo por nombres a veces no identifico a las personas, pero yo creo que esa frase sí la decía... Es que esa frase del Rudo era emblemática, ¿no? Cierto. Bueno, esa como muchas otras que se fueron dando a lo largo del tiempo, que él estuvo en la narración de la lucha libre. Luego, pues envidias, cosas, terminaron sacándolo de ese lugar, porque la gente de la AAA y la gente de la Comisión de Lucha era Isra. De la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de México. O sea, ves que no había buena relación porque competían uno con otro, ¿no? El Consejo Mundial de Lucha Libre. Consejo Mundial de Lucha Libre, tienes toda la razón. Sí. Y uno de los hijos de alguien del Consejo Mundial de Lucha Libre le pide al Rudo Rivera que vaya al cumpleaños, digamos que de uno de los directivos, y la gente de AAA se enojó. Y entonces de ahí empezaron a tener estas diferencias, ¿no? Y eso alejó al Rudo Rivera. Luego hubo ejercicios que trataron de hacer con él, narrando lucha libre en otros sitios, pero sí marcaron una época. Bueno, llegamos hasta acá por lo que nos platicó Tony de la mole, habló con luchadores y demás. Y luego nosotros, que de años tenemos muchos. Sí, somos juguetones y nos ponen cascabel, pues imagínate. Pues ya, Sí, ahí nos fuimos. La lucha yo la veía por una tía que no se perdía, ¿era era luchadora? súper luchadora. Bueno, ¿Por la vida o de las buenas? Se le conocía como Lady Apache. Dice. pero ella era ruda, o sea, sí, siempre decía que ella era ruda. Estaba con los rudos. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿No era Mamalucha? Pues no. No, Marta Villalobos era. Bueno, vámonos a pausa, regresamos, es al aire. Qué bonito empezar este programa. Fíjate, en la semana, una radioescucha de muchos años me escribió que extrañaba mucho los programas por la noche. Chivos. Porque, pues es natural, porque a las 3 de la tarde, dice, sí los alcanzo a escuchar, pero no es como cuando la noche de fijo, o sea, con ustedes me iba a la cama, ¿no? Con ustedes me dormía. Los escuchaba mientras estaba en la parte y dormía con una sonrisa. Oye, sí, algo que es natural en nuestro caso. Sí, claro. Pero a ver, yo no me puedo dormir si estoy a las carcajadas. No, pero es que ya terminábamos y se quedaba la musiquita, tal, y ya la gente se dormía. Bueno, también depende de la risa. Hay una risa que te cansa.
Es tan bonito reírse. ¿Verdad? Es como Uy, que yo te no sabes cansas. cómo disfruté en Pal Norte. Me reí varias veces hasta llorar y eso tendríamos que vivirlo todos alguna vez en nuestra vida. O sea, cuando de verdad te entra un ataque, terminas relajado Sí. de una manera impresionante. Pero bueno, ella me decía, ¿por qué no hacen otra vez programa de noche? Dije, ok, vamos a hacer programa de noche, pero a las 3 de la tarde. Ok. Es decir, este programa lo grabamos de noche. Solo- para que solo pasara para- a las 3 de la tarde, claro. solo para Lolis, que fue la que escribió que quería programa en la noche. Claro. Nomás que se lo vamos a poner a las 3, Tomás ella lo ve después porque no puede por el trabajo. Pero vas a ver que Exacto, va a ver todo que lo es. alrededor es de noche. Así es. Porque además la noche encierra muchas cosas, nos invita a muchas cosas. Uy. ¿Qué tal? Sí, eso es cierto. Te invita a, ya sea si tienes pareja, a ver si una no. película, espera. Si no, pues te bajas y te haces un café con pan. Ay, sí. Te haces un café con pan, lechita. No hagas pausas, Kairi. Estás es que viendo no- que el niño es juguetón. o también ver una serie. Claro, claro. Pero hay ciertas cosas. Mira, por ejemplo, la noche nos lleva, por decir, a la poesía, ¿no? Incluso puede ser muy romántica la noche. Puede ser muy romántica y uno puede decir, este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Qué bonito. No, hombre, sí estás bien elevado Ay, hoy. ¿a poco no es bonito? Sí. ¿A poco no es bonito? Estos son así pues, divertidos, ¿no? Que tienen así su... como en la selva tenebrosa donde... no, es otro. No, ay. Es de noche, pero te recuerdo que lo van a pasar a las 3 de la tarde. Estaba un día el o podemos diablo decir- sentado en la banqueta. No, ese tampoco. ¿verdad? Oye, pero te lo cambio, te puedo decir, este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y serrote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Oye, papacito, quiero pan, hijo de mi vida, no lo hay. Pues sí, ya. ¿No? Sí, sí, ¿No les sí. gustó su Ay, poema? ya. No, está bonito el poema, pero sí hace llorar, así como que no hay pan. Es triste, es triste, exactamente. Es la canción del oso carpintero de Pedro Es la Infante. del oso carpintero, sí. Carpintero, un oso carpintero, que na. Fíjate, es muy bonito para ver. Se murió mi querido perro. Se murió mi querido Eneas. Y en la noche cuando duermo siento que... Pues ves que los perritos llegan y te lamen. No entiendo. No importa, no importa. Ay, ay, ay. A ver, vamos a buscar otro bonito. Otro Isra. poema. A ver. Así es. No es lo mismo Emeterio, Saturno. No, ¿cómo? No, ese es otro. No será de Aquilo, pero... No, tampoco ese, no. Bueno, Lalito Zambrano dice lo mismo. Ay, ay, ay. Sí, pues es que hay varias, ¿no? Hay varias que... pues sí. Es que la noche te permite decir muchas cosas. Sí, sí. Sí. Ya como que no tiene censura la noche, pero les recuerdo que solo lo estamos haciendo de noche, no Sí, pasará sí. de noche. Sí, por ejemplo, de repente hay árboles que ya no dan... ¿Fruto? Sí, ¿no? O sea, de repente pues ya no hay rosas, ya nomás queda así el puro, ¿no? Bueno, o también inspira O para a hacer veces una dan canción limas, la noche, Isra. por ejemplo. ¿Mande? También inspira a la noche para hacer canciones, por ejemplo, La noche que lloré por ti. O la La noche noche- que Chicago se murió. Exacto. Exactamente. Hombre. ¿Vas con la noche que lloré por ti? Sí. Venga. Mira, la noche que lloré por ti, la noche que tus ojos vi dudar, la noche que lloré por ti, como el mar entre rocas, así me sentí, como el viento entre hojas, así me sentí. El tiempo no ha curado aún la huella que ha dejado nuestro error.
¿Quién permitió que el orgullo creciera, nublado los destellos del corazón? Te llevaré al límite de mis sueños, te llevaré donde nace el mar y el cielo. Te llevaré más, quedamos en el suelo con promesas olvidadas que rompieron nuestro amor. Como el mar entre las rocas, así me sentí, como el viento entre las hojas, así me sentí. ¿Cómo ocurrió que las sombras cubrieron nuestra hermosa luz? Ahí está, la noche de los presuntos implicados. Se ve que Isra va a llorar. Qué bonito. Fíjate que hasta aquí ya está acomodando para dormir. Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, la noche también puede ser divertida. Claro. ¿No? ¿Por qué no? Pues, no sé ustedes, yo recuerdo ir al circo de noche. Sí, por lo regular empezaba las funciones como a las 6, 7 de la noche, ¿empezaba? Sí. Bueno, no sé a qué 7 y 9 de la empezaba. noche, 7 y 9 de la noche siempre. Ah, el sí, anuncio. tienes razón, 7 y 9 de la noche. Yo sí recuerdo pues, ir al circo de noche. Y no sé, por ejemplo, hay ciertos barrios a donde haya sido de noche, Isra. Por ejemplo, no sé, algunos así de estos que dicen que son muy peligrosos en la Ciudad de México, ¿no? Dicen que más peligroso es Tepito de noche, ¿no? Sí, Es un lugar muy, hasta querías, de mucho algunas son riesgo, de alto peligrosos riesgo. ya de noche. Sí, hay ciertos lugares donde pues ya la oscuridad también sí, genera la posibilidad del... Y hay zonas donde estaba todo oscuro Ay, y ahí sí. sí dices, ay no, Sí, ay sí. nanita. Así es. Pero no es lo único. O sea, la noche también puede ser, digamos que, una noche para reflexionar. Claro. Yo no sabes la cantidad de recuerdos que tengo. ¿Te acuerdas de aquel comercial de si tiene 6 años cumplidos, a primaria puede ingresar? Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, es el de la campaña de inscripciones en febrero Ajá, que lanzaba la CEP. Si tienes 6 años, a primaria puedes ingresar. De ese me acuerdo porque de repente pues a mí me daba insomnio, pues era un niño con insomnio, ¿no? ¿Ah, sí? De 6, 7 años. Y pues no tenía cable. Qué raro. Qué raro. Sí, en esa época, pues no, cuando yo tenía tele. Cuando yo tenía 6 años, pues no había sistemas de cable, solo había parabólica y el control pues, no estaba en mi poder para ver algo que me diera sueño. Entonces, me acuerdo que prendía la radio y ahí me quedaba y por alguna razón tengo muy grabado ese... ¿Y qué decía ese de que... ¿Era una armónica? No sé, a ver, vamos a buscarlo. Fíjate que yo tengo grabado de la radio estas radionovelas. Ah, bueno, también las radionovelas. Y ya sabes, ¿no? El caballo. ¿Sabes que un día estuve viendo un video donde decían cómo hacían los incidentales de las series o de las radionovelas o incluso los sonidos, los efectos en la televisión? Entonces te decía, un caballo, ok, el caballo se hacía acá. Oye. Oye, y si... Y ahí te daba el dolor de caballo. Claro. Oigan, Exacto. Bueno, Germán Robles, para hablar como Drácula, utilizaba un vasito y decía, hola, soy el doctor Drácula. El doctor no es doctor. Soy el conde Drácula. Y utilizaba un vasito para hacer. O de repente era un extraterrestre, ¿no? Y decía, llamando a la nave, que es como habla Israel, de tamalero de... Van a ser, o sea, había muchos trucos al respecto. Una tormenta era con un pedazo de lámina. Y entonces, ¿tienes un pedazo de lámina para que hagamos una tormenta? No Hace como una sé. charola de lámina. Ah, creo que sí, esa sí tengo. Bueno, ahorita vamos a hacer una tormenta. En un Luego, vaso de agua, ¿sí? ¿No te sirve? ah, bueno, sí. Bueno, de hecho, tenían ese efecto. Cuando en la película alguien servía agua, tenía ahí su jarrita, su micrófono, con su jarrita y su vaso. Oye, ¿este no te sirve? Ah, ese también puede ser, mira. Y era el momento en que venía el caballo. Mientras estaba lloviendo y el viento soplaba. Ay, agarró otro ritmo el caballo, ya estaba haciendo tambor de... lo que pasa es que la banda está borracha. Bueno, en fin. Y así hacían todo, iban generando todos los sonidos que a ti como radioescucha te llevaban a un lugar
donde pues la imaginación te ponía, ¿no? Y te daba exactamente todos los elementos para que tú pudieras imaginar. Sí, o sea, decían, y viene la carreta, y en la carreta viene, no sé, Valentina, para ver a su amor. Era Valentina. Ándale, y en eso llegaba un helicóptero. No, o sea, ¿cómo va a llegar un helicóptero si era en los tiempos de que había carreta y todo? Ey, te saliste de escena. No perdón. Ya traía yo un helicóptero cuando había carreta. Entonces, ¿cómo hacía la carreta, Isra? No, pues no hacía, ¿verdad? Nomás era el caballito. Era el ruido de las espuelas de los caballos. Exacto. El avance. Y era muy bonito imaginarte toda la escena cuando llegaba. Y se abría la puerta. Se cerraba. Ay, creo que ya apagué la compu del golpe. No, de hecho le daban, haz de cuenta, como un borrador en la mesa. Ese era el azotón de puerta. Cierto. Sí, porque el que hizo Isra así se me da otro medio kilo. Sí, de la carnicería, ¿verdad? No, se dio una nalgada el Isra. Sí, se me sonó más así. Pero sí, había una cantidad de incidentales buenísimos. Buenísimos. Entonces, bueno, pues ese es uno de los, digamos que de las características y el reconocimiento internacional para quien hacía todo ese asunto de sonidos, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia. Incluso yo creo que incluso que te están leyendo un libro de terror o de algo, el que lo está leyendo no tiene tanto miedo como el que lo está escuchando. Bueno, a ver, espera, de ahí viene el talento también de los cuentacuentos. Porque no es lo mismo la voz del narrador diciendo, y en ese momento llegó Israel Valero y lo estaban esperando. Isra dijo, ya llegué. Hola, buenas noches. Ya comiste. ¿No? Entonces, cuando vas haciendo ese cambio de tono, de voz... Que en este caso por el horario sí ya cenaste. Sí, por el horario sería, ya cenaste. Sí, eso es bonito. Traje tacos. Bueno, incluso cuando iba manejando y no tenía mucho, bueno, no sé en qué tiempo era lo de la mano peluda, la mano... Sí, era ese programa de terror era el de la mano peluda. Y yo venía manejando, yo le cambiaba. O sea, el tan solo escuchar lo que iban platicando de cosas, me daba mucho más, miedo. Uh-huh. y sí cambias de estación rápidamente. Sí, hombre, había ciertas cosas, ¿no? Pero, me quedé pensando en eso, en la música, en los sonidos, que a mí me recordaban la noche. Por ejemplo, había canciones que también se quedaban en mi memoria, porque, eran canciones que pasaban de noche. Alguna vez Carlos Monsiváis decía que Pedro Infante es aquel personaje del cual todo mundo tiene un familiar que lo conoce, ¿no? O sea, siempre era de, no, sí, mi tío no sé qué, mi abuelita conoció a Pedro Infante y tal, conoció a Pedro Infante en esa época. Sí. Y que Pedro Infante viviría eternamente porque era el soundtrack de los traileros en las noches. Las estaciones de radio en la noche normalmente ponían canciones o boleros de Pedro Infante. Entonces decía que eso lo tendría con nosotros a perpetuidad, más allá de que había fallecido y tal, y bueno, por supuesto la presencia en sus películas, pero que la música de Pedro Infante iba a sonar eternamente en las carreteras de México. Sí. Y sí, en algún momento tú vas oyendo estaciones y tal, y te encuentras un tema de Pedro Infante que también te acompaña en esa noche. Alguna vez les platicaba de Los Amos del Camino, ¿no? Sí, este programa que se transmitió a nivel nacional en los 90s. Sí, y que toda la noche iban ahí diciendo cordialitos a los que van por la carretera a Pisaco. Claro. ¿No? Échense un cafecito porque todavía les cuelga, pues está cerrada la carretera, ¿no? O sea, siempre había alguna cosa que iban informando. Y otro trailero que venía del otro, cordialitos para tal, y también a los que van a Querétaro. Claro, y esta parte es padre, ¿no? Que te estén leyendo y tú estás escuchando que te lean un mensaje, o sea, que realmente vas acompañado. Claro, pero es parte de la magia de la interacción que se genera a veces en la radio. Yo recuerdo cuando hacíamos los programas en la noche, había mucha gente que nos decía, es que mi trabajo es solitario, ¿no? O sea, había mucho taxista, mucho velador,
mucha gente que por la noche ya no tenía nada, ni con quién convivir, ni con quién. Y entonces, claro, pues escuchaba a un combo de soquetes diciendo cualquier cantidad de improperios y barbaridades, y pues ya les parecía divertido, y entonces ahí ya se sentían acompañados. Bueno, de hecho eso nos lo dijo Pipis Planel la primera vez que... A ver, Pipis era radioescucha. Y una vez que estábamos platicando, no recuerdo de qué tema ella nos habló, y empezamos como radio escucha, pues nos llamó, empezamos a platicar, ya nos dijo que era psicóloga, la invitamos al programa y tal, y ahí nos dijo, es que fíjate que para donde yo vivo hay una parte, rumbo a Valsequillo, que a mí me da miedo ir sola por esa zona. Y yo los escuchaba a ustedes y de verdad que era ya, se me quitó el miedo. Porque ya sentía que ustedes venían siendo la compañía de todo el camino, ya no me sentía sola y además me iba divirtiendo y me iba riendo y ahí se acababan los problemas. Claro, se te pasa súper rápido el tramo, ¿no? Sí. Y cosas que uno va perdiendo de vista. ¿Te acuerdas de Javier Cabañas, Isra? Sí, claro, que también un radioescucha que ante la discapacidad... Oye, no, pero espérate, antes de que llegues hasta allá, él nos empezó a escuchar cuando tenía trabajo. Cuando veía bien, repostería. Claro, de repostería, y lo hacía en el Libanés, ¿no? Sí, él trabajaba en la repostería. Hacía banquetes. Y Sí, estaba en esa faceta. Y entonces él enferma, diabetes, y empieza a perder la vista. Cuando él pierde la vista, de hecho, ahí nos conoció antes, nos estuvo escuchando y tal, pero dice que donde realmente lo enganchamos fue cuando él ya tenía este problema. ¿Qué sucede? Se queda sin trabajo, pierde la vista, por tanto con su familia también empieza a tener problemas, se separa de su esposa, tiene una serie ahí de situaciones. Y cuando estaba precisamente en ese momento más, digamos que más complejo, más oscuro en su vida, es cuando le sirve lo que escuchaba con nosotros, pues un poco para darle la vuelta a la historia, ¿no? Y convertirlo de alguna forma en un gancho para ponerlo en algún lugar y jalarte y tratar de salir. Eso igual nos lo platica tiempo después. A él lo conocemos físicamente, hicimos un partido de fútbol. Estoy hablando que fue, ¿qué? 2003 más o menos, ¿no? Era 2004 que hicimos el partido de fútbol. Y entonces nos decían, oye, pero ¿y cuándo vas a hacer algo donde podamos jugar todos? ¿Por qué no jugamos boli? Y nos fuimos a jugar boli al sindicato, ¿no? Del Seguro Social, ahí por el Carmen, en la 4 Sur. Exacto. Entonces ahí fuimos a jugar voleibol, y de los radioescuchas que llegaron era una chica de nombre Oralia, pero su nickname en el chat, que era el Messenger en esa época, era Oraliu. Bueno, pues llegó a jugar Oraliu. Llegaron así varios radioescuchas a jugar voli con nosotros, y entre ellos llegó Javier Cabañas. De hecho, él ya iba asistido porque ya decía, es que nada más veo un poquito sombras de un lado y del otro ya no veo nada. Pero vaya, a lo que me refiero es que sí se fue generando, además de una amistad y de una comunidad la cual nos preciamos de tener desde hace muchos años, con esto, ¿no? Porque al final se iban conociendo los radioescuchas entre ellos cuando hacíamos estas reuniones, partidos y lo que sea, y terminaban haciendo una gran amistad. Y una amistad que trascendía ya del programa, ¿no? O sea, a lo mejor había gente que después, por cambio de trabajo, por otras cosas, ya no te escuchaba, pero seguía teniendo contacto con los otros radioescuchas. De hecho, nosotros sabemos, cuando se pone ya muy mal Javier, la última, bueno, él fue a varias posadas y cosas con nosotros, la última, poco después de la última posada, como a los 3, 4 meses, yo creo, nos escribe Iris, otra radioescucha. Y nos dice, oye, Javier está muy mal en el hospital, estaría padre que le echaran una llamada y tal. Marqué, me contestó su hermano, ya no pude hablar con Javier. Nada más me dijo, oye, está en terapia intensiva, le va a dar mucho gusto la llamada que le acabas de hacer. Yo le voy a pasar el mensaje. No me acuerdo si después sí hablé con él, pero bueno, ya fue, digamos, que la parte final, hasta que Iris ya nos avisó que había fallecido. Pero así como Javier Cabañas, encontramos que la radio te permite tener esta serie y de esas tenemos muchas historias, que a veces pues, la gente luego ya no se las contamos, ¿no? Pero hay muchas así. Por ejemplo, yo me acuerdo también de Javier, un amigo taxista, ¿no? Que también nos llevaba, bueno, dice que era su compañía, pero lo conocimos llevándonos frituras, ¿no? Botana, el programa. Así es. Que luego se le conoció como el Patas Chuecas. Ah, no, eso fue Manuel, ¿verdad? Sí, eso fue Manuel Espíritu. Manuel también tenía un taxi. Y Manuel un día llegó a un partido de fútbol y tal, y sí, la verdad es que tenía las piernas como paréntesis.
Y entonces de ahí le dábamos lata. Iba con su familia y jugábamos y tal. Y luego hicimos buena amistad con él y con muchos otros radioescuchas a lo largo del tiempo. Varios de ellos vienen desde que estábamos en las noches. Desde el 2003 que empezamos a hacer los programas en la noche. Bueno, prácticamente. Y también esta parte de donde ustedes estaban en la noche y el cambio drástico a la comida. Es que sabes que a ver, les cuento la historia. Creo que esta nunca lo hemos contado, Isra. ¿Cuál? Vamos a platicar esta historia. Digo, empezamos, pues son de las cosas que te da la noche, ¿no? El empezar A recordar. A soltar cosas. Pues a soltar cosas que luego no dice uno. Cuando a nosotros nos hacen la invitación para ir a la radio de la universidad, estábamos en Ultra y la invitación fue, sigan haciendo el de Ultra en la noche y vénganse a la radio, a Radio Boab, vénganse al mediodía, al horario de las 3 de la tarde. Esa fue la propuesta inicial. Yo la platico con Patricio Zorrilla de Ultra y me dice, ¿sabes qué? No me ha funcionado. Cuando hacen en 2 estaciones, no he tenido buenas experiencias. Ya lo hizo tal, y siempre me quedaron mal o siempre había un problema. Entonces no me gustaría repetir ese escenario. Le dije, mira, si algo nos distingue es que no dejamos votado nada, pero pues es tu estación, tú decides, ¿no? Y entonces Patricio me dijo, mira, mejor tú piensa qué decisión tomas, pero sí te diría que elijas quedarte aquí o elijas ir allá, pero en las dos va a ser complicado. Perfecto, así con la misma claridad y franqueza que me lo planteó, pues con la misma que yo después planteé, mira, ya evaluamos las opciones, vemos las posibilidades y la verdad es que podemos hacer algo muy interesante en la radio de la universidad y decidimos irnos a Radio Boab. Cuando nosotros llegamos a Radio Boab, el horario era de 3 a 5 de la tarde y había programa lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes en esa programación estaba el maestro Honorio con voces regionales. Entonces decidimos en común con quienes nos estaban invitando a Radio Boab que los viernes no haríamos programa pensando que se podían hacer los dos y que entonces el viernes ya nada más hiciéramos el de la noche, que ya no fuéramos y ya no se complicaba ahí la historia porque ya había un programa. Y entonces es como decidimos irnos a Radio Boab. Cuando nosotros nos despedimos, de hecho eso lo hablé con Patricio también, le dije, a ver, tú dime, ¿quieres que nos despidamos, que digamos, que qué? Me dijo, no, mira, es tu programa de despedida, yo te diría que a lo mejor no digas a dónde te vas, ¿no? Porque ya cada quien decide si lo dice, si no lo dice y tal. Y nosotros nos despedimos de Ultra, una noche, así empezamos programa, decimos que se acaba un viernes, decimos que es la despedida. Nosotros sí, no como Vero López hizo un drama, que se iba, que no sé qué, y el lunes que llegamos ahí estaba. Se despidió un viernes y el lunes se quedó. Siempre no. Siempre, le mandamos un beso con cariño a Vero López. Porque además es cierto, nosotros llegamos un viernes y nos dice Vero López, no, es que ya me voy de Ultra y tal. No, pues quédate y hagamos el programa juntos y nos despedimos. Y se quedó con nosotros 2 horas, le llovieron mensajes de te vamos a extrañar. Esas cosas que suceden cuando uno se va. Porque cuando uno está, ni lo extrañan. Le caes mal a todo el auditorio, pero ya el día que te vas, no, tan bueno que eras. Eso suele suceder. Pero bueno, en fin, Vero López se despide, todo. El lunes llegamos ya pensando que no iba a estar, porque ella estaba en el programa anterior a nosotros. Llegamos y ahí está. ¿Fue qué? No, pues es que el fin de semana platiqué y pues ya decidí quedarme. Entonces fue una salida en falso. Oye, no me estaba viendo que tanto me iban a extrañar. y ya de ahí lo que sucedió fue que nosotros nos despedimos y dijimos, esténse pendientes, habrá noticias, pero en esa época la única forma era, teníamos los correos de muchos radioescuchas, los teléfonos de muchos radioescuchas, porque íbamos haciendo una agenda con toda la gente y, hombre, hubiera sido muy sencillo hoy decir, hoy ya no estoy aquí, voy a estar acá, le informas rápidamente a todo el mundo. En esa época no. De hecho, hay gente todavía que nos dice, yo los dejé de escuchar cuando se fueron de la noche y me acabo de enterar que están aquí y han pasado a lo mejor 3 o 4 años, nos decían, ¿no? En el momento, o sea, que no supieron dónde quedamos y tal, porque nunca dijimos a dónde nos íbamos. Me acuerdo que Arely Reyes nos habló, Areluca ya trabajaba en la UAP, y ella dijo, bueno, sé que no pueden decir a dónde se van, solo les puedo decir que bienvenidos. Entonces, claro, la gente que sabía que trabajaba en la UAP, pues sí, han de ir a Radio UAP. La gente que no, pues sí fue, pues quién sabe, a lo mejor sí. Van a poner un taller. De hot dogs. Sí, ese era todo un misterio. Pero así fue como hicimos la transición y efectivamente dejamos un horario nocturno que tenía una serie de condiciones y caímos a un horario de las 3 de la tarde
que nos generó otro tipo de ejercicios, otro tipo, bueno, para empezar, la radio es distinta, la radio de la universidad a la radio que hacíamos en Ultra. Claro. Hay una serie de condiciones que tuvimos que ajustar sin perder la esencia de lo que éramos, cómo éramos y lo que hacíamos. Entonces fue un ejercicio sumamente interesante, pero mira, para todo hay. Cuando nosotros empezamos, cuando platico con Javi Gamboa y Javi me dice, sí, nomás que es a las 10 de la noche. O sea, sí, éntrenle, pero a las 10 de la noche íbamos Giovanni y yo. Y fue, pues ese es el horario. Nuestro horario propuesto inicial era 3 de la tarde. Pero si fue, no, a esa hora está complicadísimo, pero bueno, hagámoslo a las 10 de la noche. Y pues, le contabas a la gente y te decían, no, pues ¿quién te va a ir a las 10 de la noche? Ya compites con la televisión, con las novelas, con los noticieros, no, ni quién te vaya a oír. Y la verdad es que fue un ejercicio con mucha audiencia que tuvimos ahí en la noche. Y cuando nos fuimos a Radio Guau también, no, pues es que tenías el auditorio de la noche, ya a las 3 de la tarde, ¿quién te ve? Y afortunadamente, y agradecemos eso, siempre hemos tenido una muy buena audiencia, ¿no? Y un muy buen clic con la gente y con todos los que pues nos han acompañado a lo largo del tiempo. Y bueno, pues a la fecha sigue siendo así. Y a veces decía, bueno, es que hay programas, conceptos que a lo mejor, digo, por poner un ejemplo, un espacio noticioso, ¿no? Javier Solórzano, Carmen Aristegui, todos esos personajes han estado en la mañana, en la tarde, en la noche, pues la gente que los quiere seguir los va a seguir. Claro, habrá quien diga, sí, pero tú no eres Carmen Aristegui, ni eres... No, pues no, por supuesto que no. Somos otro perfil, somos otra cosa, pero quien te quiere seguir te va a seguir, sí, eso es cierto, a donde sea. Sí. Y en el horario que sea va a procurar estar ahí. Por eso también agradecemos a mucha gente que del horario de la noche se ha ido también al horario de las 3 y otros que mantienen, que nos ven en la noche a través de estamosalaire.com y ahí ven el programa y también siguen viéndolo en la noche, claro. Sí, siguen viéndolo en la noche. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo. Eso es lo que nos da la noche, empezar a hacer confesiones que jamás habíamos hecho, contar Ahorita historias que nunca habíamos contado. Vamos a contar cosas de Isra que nunca hemos contado. Ándale, vamos a decir el nombre de... No, dice no. No, bueno, no. Está bien. Vámonos a pausa, regresamos, es al aire a través de Radio Buap y en estamosalaire.com. Seguimos en Al Aire a través de Radio Buap, el 96.9 de FM, la Universidad de la Radio y en estamosalaire.com. Fíjate nomás. En febrero son las inscripciones. Este era el tema que les decía que recuerdo de niño. 6 años. Cumplidos al 1 de septiembre. En primaria nomás. hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar, ya que por la ¿A poco no se te antoja hasta tocarla en un grupo? Sí, creo que con la armónica, ¿no? Se distingue. Sí, no sé si sea armónica, pero sí era un sonido muy característico. Sí. Pero ese para mí es un sonido que identificó mi infancia. O sea, que era algo que oía cuando era niño. Y de inmediato me llevaba a un recuerdo de noche. Por ejemplo, había otras canciones. Hay una que veníamos escuchando en el camino de regreso de Monterrey. Uh-huh. Y había un tema, El de Ole Ole. Ole Ole, exactamente, que era el tema de sola, mirando televisión, estaba súper aburrida. Bueno, este tema para mí es un tema de noche, porque era cuando precisamente ponía el radio y tal, sonaban esos anuncios y en esa década de los 80 estas canciones pues estaban en la programación y por alguna razón yo las encontraba de noche, eran nocturnas. Oye, y bueno, Verónica Castro estaba en la noche, ¿no? Y siempre era como referencia. Sí, pero te voy a decir, esos programas de Verónica Castro ya fueron más adelante. O sea, ya son como, ¿qué será? Pues casi 90s. finales de los 80, ¿no? Principios de los 90. Ah, ya. Que empieza a ser que Mala Noche, que La Movida, Iberoamérica va, todos esos conceptos que manejó, que sí fueron muy exitosos, que tuvo a todos los artistas que te puedas imaginar. Tú cuando ves la lista de invitados que tuvo, Verónica, además tenía unos que decías, como, ¿por qué dijeron que sí a ir con Verónica Castro? Sin embargo, había 2, 3 cosas que resultaban interesantes desde escucharlos, porque ahí sí tocaban en vivo, musicalmente escucharlos en vivo y luego pues escuchar las entrevistas. Que habrá quien diga, es que podría hacerlo mejor, pues seguramente.
pero tampoco estaba Pero mal. nadie lo hacía. Ella solo lo hacía y le salía muy bien. Que además en su tenía, momento. hombre, pues sí, fue la reina de ese horario durante mucho tiempo. Otro que hacía programas en la noche era Ricardo Rocha, Y especialmente los viernes, ¿no? que era en vivo, ¿no? Ajá, o para gente, bueno, sí, era en vivo. Sí, porque Entonces para eran gente grande era programas de que opinión. luego transmitía, por ejemplo, en museos o en otros, no sé qué otros lugares tenía, que hablaban de cultura, hablaba, por supuesto, también de música. Bueno, y tenía invitados hablaba- musicales. Isra, recuerda que una de las grandes, bueno, varias grandes noches tuvo de invitado a Enrique Guzmán. De hecho, cuando Enrique Guzmán cumple 50 años, quien va a presentarlo y hacer medio una semblanza y tal, es Ricardo Rocha. Y bueno, como él, Polo Polo, digamos que quien hace famoso a Polo Polo es Ricardo Rocha en esos programas. Bueno, Polo Polo tuvo también un programa de noche. Sí, pero es que es muy complicado. Polo Polo es como tener, digamos que a un potro sin domar y meterlo a una jaula. Sí, O sea, sí, se Polo Polo limitaba lo que mucho. era que hacía lo que le daba la gana. Pero claro, cuando le pedían que censurara los chistes, que cambiara cosas, que no dijera esto y tal. Bueno, incluso la entrada, creo, a su programa era llevar un huevo o 2 huevos. Ah, sí. Sí, Y pero eso creo- que fue finales de los 90, ¿no, Isra? ¿O principios del 2000? Sí, yo creo que por ahí de la década del 2000, ¿eh? Pero tampoco no tuvo un éxito así como que esperado, precisamente por la censura que le pusieron, ¿no? Porque la esencia de los chistes de Polo Polo, incluso hubo quien se dormía escuchando a Polo Polo, ¿no? Oye, tienes razón. Y se los aprendía. Es que normalmente, ¿qué tenía uno cuando era niño? Pues no tenías tele en tu cuarto, No. ¿no? Los papás de manera muy consciente decían, si quieres ver televisión, se ve en la sala, en un espacio para televisión o en la recámara de los papás. Que era muy raro también. Que era Casi muy raro, siempre pero- todo estaba en la sala. Claro, pero de alguna manera así ya condicionaban que se veía. Claro. Y entonces lo que tenías eran pues, radios, grabadoras, tal. Entonces, cuando llegaba a ti, porque esas cosas llegan, esas no las Y no buscas. las dejas para buscar. Exacto, uno no las busca. De repente a mí pues empezaron a pasar el cassette de Polo Polo de uno a otro y tal, y me llegó, y pasaba eso, como lo tenías que escuchar a escondidas, ¿no? O sea, no era de, ¿sabes qué, jefa? Ponte el de Polo Polo ahorita que A la hora de estamos la comiendo. comida. Pues no. Entonces, te esperabas a la noche, y en la noche era cuando poníamos los cassettes de Polo Polo. Ajá. Y luego sucedía eso, ponías tu cassette y te ibas quedando jetón. Y entonces ya los chistes pues se te iban quedando ahí en el disco duro. Luego resultaba que te sabías todos. Y luego me pasó con el de los tepichines. De ahí, ahora entenderán, amables radioescuchas y televidentes, todo lo que ha sucedido en mi carrera. Ahora, hubo otras generaciones que aprendieron todo eso que yo aprendí con Chaffy Kelly, por ejemplo. Sí. ¿No? A Como nosotros hoy nos tocan como hoy otros. son los estandoperos, ¿no? Sí, un para poco. las generaciones anteriores era a Chappie Kelly, después Polo Polo, y ahora pues toda esta generación de estandoperos. Polo Polo y los tepichines eran un catálogo de dobles sentidos y de albures y demás. ¿Sí? Sí. Además, algunos muy elevados. Otros eran verdaderamente grotescos. Pero sí había unos que decías, oye, qué bien estructurado está para que no sea grotesco y que al final cumpla un cometido y que quien no lo entienda, pues no se dé cuenta, pues Claro. no suceda nada, Oye, como hemos hecho yo en la comparo- primera media yo hora. comparo escuchar el Polo Polo en la noche y quedarte con los chistes o con las anécdotas, como cuando te ponen a estudiar inglés o estudiabas inglés en los cassettes, ¿no? O sea, era a base de escuchar y repetición Oye, como te aprendías los chistes también. ¿Te acuerdas que había un episodio de Los Picapiedra donde se iba a dormir Pablo Mármol y Pedro Picapiedra le decía cosas y al otro día él las hacía? No sé si se acuerdan de ese episodio. No, O sea, ¿lo le recuerdo? hablaban dormido, ¿no? Se cuenta que dormido decían, mañana por la mañana irás y me prestarás tu coche o tus pinzas para cortar y llegaba la otra, Pedro, te traje mis pinzas. Así. Bueno, pues Armando lo quiso hacer con su hermano Alberto. Y Alberto le dijo, ya te duermes, baboso. Porque mañana me vas a dar todos tus juguetes. Es que imagínate, Armando Quirós tiene 6 hermanos. No sé ¿Cuántos son? 6, ¿no? Oli, Ofe, Alejandro, Augusto, Alberto, Armando, son 6. Y entonces pues eran los más chicos, Armando y Alberto, que es el más chico, y iba
a darle lata a Alberto. Bueno, qué buena imaginación tenía el otro. Pero sí, pues al final... Ay, pero eso no, eso no es cierto. Te ibas acordando de cosas. Bueno, yo en la actualidad hago eso, pero con cosas más elevadas. O sea, ya no escucho a los Tepichines y a Polo Polo, ya me voy con... Confiesa. Ya me voy a dormir con la vida de Octavio Paz. Claro, sí. Sí, eso es cierto. O sea, él pone... sí, una conferencia de Monsi. Sí. Eso es con lo que me voy a dormir. Yo hay cosas que no le entiendo, pero bueno, las y además veo voy escuchando parte de las historias, ¿no? De vida de todos estos personajes, de las anécdotas, de aquello que también significó algo para mí cuando una entrevista que apenas platicaba con ustedes de Jacobo Saludowski, que le había hecho Cristina Pacheco, pues recordaron muchas cosas que de repente entre esas cosas ya más cercanas, pues yo sí ubicaba, ¿no? Que había sucedido, o que había visto, que había sido testigo de alguna manera. Que ahí está la importancia de los testigos, que eso es, por ejemplo, de las cosas que a veces se pierde, ¿no? en la atención. ¿Qué hubiera sido de los milagros del Mesías si no hubiera alguien que los atestiguara y que diera fe? Sí. ¿No? O sea, ¿qué hubiera sido de todo esto que he dicho de Isra a lo largo de los años si no me hubiera dado cuando los hubiera atestiguado esos momentos? No hubiera sido Ahora resulta que eres el mecenas. No, el Mesías. Sí, no te equivoques, te resbales. Ay. No, pues sí, la noche al final de cuentas te trae también pues estos detalles, estos momentos, porque también, por ejemplo, yo creo que una parte de la magia de la radio es que los partidos de béisbol que narró en su momento el Mago Septién, Fernando Guerrero en Puebla, tienen que ver con ese tipo de momentos, ¿no? El béisbol, lógicamente, se juega por la noche, y entonces es como esa atmósfera que creas, ¿no? El béisbol, la narración, la hora, esos detalles que hacen que las narraciones en la radio sean exquisitas, ¿no? Sí, que sea totalmente diferente. Ahora, fíjate, ahorita que hablamos de esto, en aquella entrevista a Jacobo Saludowski, platicaba con Cristina Pacheco y le decía que había una persona, ya no recuerdo el nombre, pero que era un español que tenía una estación de radio. Y que entonces él, hombre, estamos hablando de los primeros años de la radio, no es como ahora. Y entonces era de, oye, pues hay que anunciar algo para vender, ¿no? Y muchos eran por intercambio. Entonces, ¿qué hacían? Pues anunciaban tal refresco y entonces el refresco les mandaba ahí dotaciones, ¿no? Que en la actualidad se sigue haciendo, pero ya no es tan común. Bueno, pues había ciertos remates y entonces se ponían muy creativos. Mencionó dos que me parecieron muy simpáticos. Uno que decía, vaya al restaurante El Mirador, que tiene elevador, que sale al comedor. Ese era muy bonito. Te iba dando ubicación, pero además con una rima, con una serie de cosas muy bonitas. También para que se te quedara. Claro. Porque las rimas se quedan. Ahora, este es muy bonito. Si usted es aficionado a la buena música, báñese en los baños Beethoven. Esa es una joya, no me digas. Pero bueno, pues son de estas voces, ¿no? que quedaron en la... Esa, por ejemplo, las entrevistas de Cristina Pacheco son en la noche. Esos espacios, ese programa. ¿Cristina Pacheco es la que dice, aquí nos tocó vivir? Sí, claro. Y además tiene unas entrevistas maravillosas. Bueno, esta que les platicaba de lo que decía Monsiváis de Pedro Infante, hay una entrevista que le realiza Cristina Pacheco a Carlos Monsiváis, donde hablan de un libro que tiene Carlos Monsiváis pues un poco las historias, las anécdotas y tal de Pedro Infante, donde lo describe de pies a cabeza con una precisión y una claridad. Bueno, yo creo que de las grandes voces que nos siguen faltando, y no me refiero a los medios de comunicación, sino a la manera de ver y a la manera de opinar, es Carlos Monsiváis, ¿no? Bueno, también tenía sus temas como que no se acoplaba mucho con... Bueno, a ver, Carlos Monsiváis no entendía nada de fútbol, por tanto no le interesaba el fútbol. Y una vez Denise Merker invitó a José Ramón Fernández, a Carlos Monsiváis y a Javier Alarcón a hablar de fútbol, cuando Hugo Sánchez estaba pasando un muy mal momento con la selección. Y entonces le decían, a ver, Carlos, ¿tú qué opinas? Y decía, no, pues yo no puedo opinar nada, no me gusta.
Y envidio mucho a la gente que desde niño entendió el juego y disfrutó mucho el juego de la pelota. No es que me resulte desagradable, es que simplemente no lo entiendo. Y entonces él hablaba de otras cosas, ¿no? De un poco como siempre el tema del drama en la historia de México está, ¿no? El gran héroe que después termina siendo criticado y hasta ofendido por otros, el caso de Hugo Sánchez, ¿no? De haber llegado hacia la selección y todas esas cosas, pero él decía eso, o sea, al final a mí eso no me dice nada. Entonces era un tipo alejado del fútbol, pero que él entendía muy bien muchas cosas, ¿no? Y que siempre te daba una óptica, me parece, muy puntual. En alguna conferencia también Villoro hizo un trabajo de Monsiváis e Ibargüengoitia. Entonces, de alguna manera, como las dos formas tal vez nunca fueron tan cercanas, pero que ambos tenían cosas que en algunos casos los hacía coincidir. Y de la parte donde hablaba de Monsiváis, decía es que llegó un momento en que para decidir a quién se le abrían las puertas del Palacio de Bellas Artes, para velarlo, para concierto, para lo que sea, pasaba por la opinión de Carlos Monsiváis. Entonces pues ya nomás era casi hablarle, ¿no? Oye, Carlos, ¿cómo ves? Falleció tal, le abrimos, sí, él sí, adelante. O, ¿no? O sea, como que, pues porque era un tipo que tenía, para empezar, el peso, el conocimiento, la autoridad y el respeto de mucha gente, y precisamente por esa forma de ver las cosas. Carlos Monsiváis es sin duda una de las voces que nos hacen mucha falta en la actualidad, porque además él siempre él no era de estos a ciegas con alguien, ¿no? De hecho, mucho se habló después del 2006. Bueno, incluso poquito antes del 2006 de que venga la elección, él toma cierta distancia con Andrés Manuel, por ejemplo. Y le preguntaban, oye, ¿es que te escucha? Pues yo creo que no escucha a nadie, decía, ¿no? O sea, es el Carlos Monsiváis que creo que, insisto, hace mucha falta por la manera de ver todos estos asuntos y acontecimientos, pero además porque era hasta simpático para narrar. Un día lo asaltaron en un taxi. Y él narra cómo fue ese asalto. Bueno, a ver, imagínate el tamaño de personaje de Monsiváis, que hubo uno que lo iba a asaltar y fue de, usted, Carlos Monsiváis, no, entonces ahí, disculpe usted, acá están sus cosas, y se retiró. Mira. Claro, también hubo uno que sí le dieron su paseíto y le estuvieron dando sus apes y todo. Pero la manera, pues, de narrarlo, de contarlo, era, pues, de estas que disfrutas, ¿no? Profundamente. Recién platicábamos también pues este asunto de lo políticamente correcto. Una casa donde no podría habitar hoy Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo. Porque Jorge Ibargüengoitia en sus columnas, en sus espacios estos que eran tan ricos de lectura, se metía con todo mundo y se metía con sus características y con su origen y con todo. Difícilmente alguien podría publicarlo en la actualidad por la manera en que ahora se maneja todo esto. Y bueno, hay también quien defiende que ciertas cosas no se pueden dejar de hacer, ni de decir, ni de escribir, considerando que pues también mucho de la escritura tiene que ver con la ficción y que no podemos empezar a limitar esa creatividad a partir de decir, bueno, es toda una discusión, pues. A lo que voy es que sí hay cosas muy interesantes y muy destacadas de estos personajes, ¿no? En concreto, que me parece además que son sumamente admirables, tanto Ibargüengoitia, Monsiváis, bueno, el caso ahora de Villoro, que han sido fundamentales, sobre todo porque los tres tenían la coincidencia de, además de ser escritores y de tener unas características, también eran un poco metidos pues digamos al periodismo, ¿no? Con estas columnas, con esta opinión y con todo lo que iban generando. Perdón, Isra, te distraje de algo, ¿verdad? No, pero está muy bien, está muy amena. Mira, qué bueno, muchas gracias. Sí, en serio, yo creo que a veces no dimensionamos la parte que dieron estos personajes, ¿no? Caso de Monsiváis, muchos no saben de la referencia o el referente que es para este país, ¿no? Ya lo decías con Jorge Ibargüengoitia, que a lo mejor algunos no lo leímos, pero vemos, por ejemplo, la adaptación de la película de Dos Crímenes, y sí, cosas que políticamente incorrectas serían en este momento, es la misma trama de la película de Dos Crímenes, ¿no?
que encierra muchos lazos familiares y que, bueno, pues ahora sería políticamente incorrecto o sería también pues un tema que no vendría mucho a cuento, ¿no? O sería muy severamente criticado, ¿no? Sí, sí. Estaba buscando un texto el que lleva por nombre Los narradores ante el público. El que, hasta donde recuerdo, era ese precisamente, donde él, mira, aquí está, ahí te va. La conferencia dio principio con 5 minutos de retraso y con la asistencia del conferenciante, que era él, el jefe del Departamento de Literatura, el señor Crespo de la Serna, y 46 desconocidos. Después de presentarse a sí mismo, el conferenciante, o sea, él, explicó que no iba a leer la conferencia por la sencilla razón de que no la tenía escrita, y que no la tenía escrita porque consideraba que si dicha conferencia formaba parte de un ciclo intitulado Los narradores ante el público, y allí estaba el narrador, y allí estaba el público, no hacía falta ningún papelito. Dijo que lo ideal sería que el público preguntara y el narrador contestara, pero que como creía que el público real era incapaz de hacer preguntas atinadas, iba a comenzar haciendo las 3 preguntas fundamentales que le hubiera hecho un espectador ideal. Iba a responderlas y que después el público real tendría derecho a hacerle las preguntas que considerara pertinentes. Las 3 preguntas fundamentales fueron las siguientes: ¿por qué escribía el conferenciante? ¿Cómo escribía? ¿Y qué escribía? La primera se refería a sus motivos, la segunda a sus métodos y la tercera a sus obras. Al contestar la primera pregunta, el conferenciante declaró que escribía por deformación profesional. Los escritores se llaman escritores porque escriben y tienen que seguir escribiendo para seguir llamándose escritores. Ah, mira. Muy bien. Los escritores son como las gallinas, que tienen que poner un huevo de vez en cuando para justificar su existencia. Okay. Este es el motivo fundamental de todo escritor. Escribe porque es escritor, pero además todo escritor tiene motivos secundarios y hay quien escribe por dinero, hay quien escribe por vanidad, hay quien escribe porque cree que sabe algo que los demás ignoran y conviene que todo el mundo lo sepa, y hay quien escribe porque quiere leer un libro que no existe. El conferenciante declaró que lo que ha ganado por los libros que ha escrito es una miseria incapaz de tentar a un mendigo, lo que los elogios que ha recibido son nada comparados con las censuras que se le han hecho, y que además ha sido elogiado por sus vicios más censurables y censurado por sus virtudes más elogiables. Agregó que no aspira a ser declarado hijo predilecto de su ciudad natal, ni a fragmentos de sus obras que lleguen a formar parte de las lecturas selectas incluidas en el libro de texto gratuito, ni a ser miembro del número de la Academia de la Lengua, ni a que una escuela rural lleve su nombre. Con lo anterior quedan descartados el dinero, la vanidad de sus posibles motivos secundarios. ¿Tiene entonces intención didáctica el conferenciante?, se pregunta él otra vez. Es decir, ¿cree que sabe algo que todo el mundo ignora y que conviene que todo el mundo sepa? El conferenciante está convencido de que sabe muchas cosas que la mayoría de las personas ignoran, pero no le ve la utilidad ni tiene el mayor interés en que lo que él sabe lo sepan también los demás. Entonces, a continuación, el conferenciante confesó que escribe un libro cada vez que quiere leer un libro de Jorge Ibargüengoitia, su escritor predilecto. Al responder la segunda pregunta que él mismo se había formulado, a saber cómo escribe, el conferenciante contestó otra de formación profesional que viene de haber sido dramaturgo antes que narrador. Para ilustrar los efectos de dicha deformación hizo la descripción siguiente: el señor que está sentado en un sillón leyendo una novela es un personaje muy diferente al señor que está en un teatro viendo una representación, cosa que además es cierta. El primero está propenso a abandonar la lectura en cualquier momento. Tú estás leyendo en casa y dices, se acabó, acá está, ¿no? Y por razones tales como que se aburra del libro, que se quede dormido, que oiga un ruido sospechoso en la azotea, que llegue un visitante inoportuno, que le dé hambre, que tenga que ir a la cocina a preparar algo de comer, etc. Es decir, el escritor no sabe en qué condiciones va a ser leído su libro. El lector está en libertad de leerlo de principio a fin o suspendiendo la lectura 200 veces en los momentos más inapropiados. El señor que está en el teatro, en cambio, es un personaje que requiere llegar al final del acto para salir a fumar un cigarrillo, y de la obra para ir a su casa a cenar, o beber o hacer el amor. La diferencia de las circunstancias en que se encuentran el lector y el espectador es la causa de que existan novelas de 800 páginas y que ningún autor sensato escriba una obra teatral que dure más de 2 horas y media. Entonces ahí empieza a entrar una serie de temas, digamos, muy interesantes, donde empieza a hablar también de sus propias obras. Entonces dice aquí, un joven que estaba en primera fila, dice: quiero hacer una crítica de su novela y de lo que usted nos acaba de decir. Sus intereses son completamente egoístas. Usted solo piensa en sí mismo. Ha escrito una novela solo para divertirse.
Yo creo que un escritor que no se interesa en los problemas de su época está condenado al fracaso. Su novela está destinada a quedarse en el cuarto de cachivaches. El conferenciante responde, haciendo a un lado la circunstancia de que aquello no era una pregunta, le dice, dígame una cosa, ¿ha leído usted mi novela? El joven que estaba en primera fila, no. El conferenciante, entonces, ¿a qué vino? El joven que estaba en primera fila, a ver qué era lo que usted tenía que decir. El conferenciante, si no ha leído mi novela, no ha entendido nada de lo que he dicho en mi conferencia. Sepa usted que mi novela ha ganado un premio internacional, ha tenido una edición cubana de 10,000 ejemplares, una edición mexicana de 4,000, ha sido publicada en forma condensada en una revista que tira 80,000 ejemplares, ha sido traducida al checo, rumano, al polaco, así que no puede decir que ella esté en los cachivaches. Y si puede interesarle a un polaco es porque refleja algunos de los problemas de nuestra época. Se oye un murmullo en la fila 14, detalla. ¿Quién habló por allá? Una francesa. El señor no criticó su novela, sino su conferencia, lo cual me parece lícito. El conferenciante, no oyó usted bien. El señor se refería a mi novela, porque habló de cachivaches. Una conferencia no puede quedarse entre los cachivaches. Hubo un silencio debido a que el conferenciante había derrotado a sus oponentes en toda línea. El señor Crespo de la Serna pidió la palabra. Crespo de la Serna. Yo creo que usted, sin intentarlo, ha escrito una interesante tragicomedia sobre la Revolución Mexicana. Su obra me parece auténtica, profunda, conmovedora y sumamente interesante. El conferenciante. Le agradezco mucho su elogio y comparto su opinión. El señor que estaba en la segunda fila. Yo, a diferencia de la primera persona que hizo uso de la palabra, sí he leído su novela y sus críticas. Sé que usted es un hombre sarcástico y venenoso. Díganos algo sobre los nuevos movimientos de la literatura mexicana. Y entonces ahí viene, ¿no? Las respuestas, continúa, les contesta, le preguntan, él dice, bueno, ¿y cuánto pagaron por esta conferencia? No, pues fue gratuita, entonces no esperen mucho de mí, ¿no? Y por ahí se la llevaba. O sea, no opino porque pues es gratis, ¿no? Sí. No, la verdad es que es un personajazo. Y esta me parece que es una de las cosas que lo retratan, ¿no? La manera en que contestaba, lo que respondía, él era muy punzante. Hay una entrevista en radio que creo que la tiene... ¿Cómo se llama cuando hicimos lo de los sonidos de la ciudad y eso, Isra? La Fonoteca. La Fonoteca Nacional. Tiene una entrevista de Jorge Ibargüengoitia, donde la entrevistadora le dice, oye, es que me parece que tiene momentos muy chistosos tu novela. Y dice, ¿te parecen chistosos? Sí, porque cuando le preguntan qué traía en su bolsa, dice que traía un llaverito de los que venden los invidentes o no sé, los ciegos, no sé qué tal. Y eso te parece gracioso, sí. Entonces la que tiene sentido del humor eres tú, no mi libro, ¿sabes? O sea, como que entraba a esta parte. Sí, porque uno lo que uno interpreta, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, también yo sí sería fan de un blog de Jorge Ibargüengoitia, que seguramente podría seguir escribiendo en este momento. También otro que se nos fue muy temprano, en un accidente de avión, ¿no? El caso del buen Jorge Ibargüengoitia, que tiene también libros muy buenos. Refería a Isra, bueno, La Ley de Herodes es uno de sus cuentos, esto que también se llevó al cine. Dos Crímenes, que nos decías también. Las Poquianchis, también es otro de los trabajos de Ibargüengoitia. Los Relámpagos de Agosto. Hay mucho material, que además tiene momentos muy simpáticos. Películas que no podías ver en las mañanas o en las tardes, tenías que verlas en las noches. En las noches, exactamente. Todo nos lleva a la noche nuevamente. Claro. Nuevamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con esto que es Al Aire, a través de Radio Web y en estamosalaire.com. Vamos y venimos. Seguimos en Al Aire a través de Radio Boab, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y gracias también a la gente que nos ve y nos sigue en estamosalaire.com. Hoy decidimos hacer este retro, grabarlo de noche, pues para tener la atmósfera de la noche. O sea que cuando hablemos del mar tendremos que grabarlo en el mar. Claro, yo estoy de acuerdo. Yo también. ¿Y cuando hablamos de la luna, qué va a pasar? No, pues eso normalmente ahí habitas. Ahí estamos. Ese lo haces tú. No,
Sí es importante señalar que sí, la noche tiene cosas muy interesantes y características. Pero conforme vas creciendo, la noche significa algo distinto. Por ejemplo, cuando éramos niños, para nosotros la noche era casi las 8. Y la noche era irse a dormir. Y no queríamos que llegara la noche. Sí. O sea, es como, ay, no. Sí, ya tienes que ir a dormir, pero no tengo sueño, no importa. Exacto. Pero me tomé 14 cafés de tu cafetera, no importa, te vas a dormir. Sí. Yo sabes que era muy aficionado al café, ahora que lo mencionas. Una vez, cuando mi mamá compró una cafetera, a mí me pareció que era muy interesante ver cómo se hacía el café. Entonces ahí yo le ponía el agüita, lo preparaba, y ya que estaba, lo servía. Y luego, y de repente pues empecé a tomar café, me pareció que estaba muy bien, pero me llegaba a tomar, ¿qué te gusta? 6 tazas de café en la tardecita, hasta que me iba a dormir. Y luego ya le perdí un poco el gusto. Pero sí era muy aficionado al café. Pero bueno, el asunto es que uno decía ya a dormir, 8 de la noche, ya cenaste y órale a dormir. No tengo sueño, no importa, ahorita a ver qué haces, te duermes. Y claro, cuando te apagaban la luz, te cerraban la puerta de tu habitación, pues no te quedaba más que tu imaginación. Sí, claro. Y con la imaginación podrías entretenerte hasta las 2 de la mañana o caer dormido invariablemente. O cerrar los ojos así a fuerza, apretarlos para que te durmieras. Ajá, para que te quedaras dormido. Yo, por ejemplo, no sé si lo hagan. Una vez en un hotel había un letrerito que decía, para su mejor descanso, era hotel, ¿eh? Sí. Decía, para su mejor descanso, dejamos aquí esta libretita para que apunte sus pendientes, para que respire profunda, o sea, ya, eso que traiga en la cabeza, apúntelo aquí, ya no le esté dando vueltas. Okay. Respire profundamente, 5 veces seguidas, inhale, exhale, y dispóngase a dormir. Nosotros nos encargamos del resto. Mira. Y sí, la verdad es que sí, es cierto. O sea, muchas veces uno no puede dormir o te cuesta trabajo porque estás pensando cosas. No estás haciendo que descanse pues en general, ¿no? Tu cuerpo, tu organismo y tus pensamientos. La mente, porque si la mente Claro. no la dejas descansar, todo lo demás no descansa. Y fíjate que a mí, ¿sabes qué me ayuda? No sé cada quien cómo le haga para dormir. En mi caso, a veces duermo recordando jugadas. ¿Sí? Sí, o sea, como que, no sé, jugamos el viernes, ¿no? Y entonces el viernes en la noche digo, esto estuvo padre cuando hicimos tal. Y ya me quedo dormido. Como que eso y luego se acuerda cuando dice, el autogol que me metió Lisa, no, fueron 3 esta vez. Bueno, pero sí hay varias formas. Pero después, conforme vamos creciendo, la noche empieza a ser más larga. Claro, inicia a la misma hora que el resto, como para todo el mundo, pero después se alarga. Cuando de niños la noche era a las 8 te vas a dormir y se acabó tu día, vas creciendo y ya es, oye, ¿puedo ir a los 15 años? Y entonces eso implica que la noche ya se acabe a las, no sé ahora, pero en esa época eran las 2 de la mañana. Era como la hora promedio decente de sí, ve, te diviertes, pero no vas a llegar muy tarde, pero tampoco es muy temprano. Porque luego esas mamás que a las 12 te quiero aquí. Una vez le dice Kairi a Gerardo, a las 12 te quiero aquí. A las 12 todavía ni sirven la cena. Es mejor que no vaya. Ayudándome el otro. No, pues ya a las 12. Ya después opté con decirle, tú ponte la hora. Se la ponía, pero aún así llegaba a otra hora. Ajá, tampoco la cumplía. Pero bueno, ahí se va alargando la noche. Yo creo que las primeras veces que a un adolescente se le alargan las noches, cuando menos en nuestra generación, ahora ya es diferente, era cuando empezaban las fiestas de 15 años. Porque incluso los cumpleaños de alguien pues eran en la tardecita. Nadie decía, oye, es cumpleaños del Isra y nos vamos a ver a las 10 de la noche porque vamos a echar unos... No, nadie, era en la tarde. Cuando te reunías con los amigos y bueno, ya se partía el pastel. Si no era comida, sí era un poco más. Y si no, pues, en el colegio te llevaban el pastel y se evitaban la renta del salón. Ajá. Sí, a las 9 de la noche ya todos para afuera, que claro. Permanecer más tiempo acá, no, vámonos. Sí. Entonces ahí se iba alargando la noche. Creo que de los primeros momentos debe ser ese, ¿no? Cuando empiezan las fiestas, los 15 años, ya. Sí, que los sábados ya tienes reuniones con tus amigos ya también por ahí de las 5, 6 y se alargan, ¿no? Y se alargan. ¿Sabes pues qué habrá sido? Como a los 13, 14 años. Como a los 13, yo creo.
en vacaciones nos íbamos a trabajar con mi abuelo. Y digamos que pues, como estabas ahí de lunes a viernes y los horarios en esa época de trabajo que abrían los negocios era de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, no te duermas, Isra, por favor. No, estoy atento. Sí, pero ya traes una cara como de mi abuelo cuando ya decía ya son las 8. No, es que sí, a lo mejor quiero transmitirte esa imagen. Bueno, el asunto es que como ya sabíamos que esos eran los horarios, pues estábamos ahí todos los días. O sea, en la mañana me iba a dejar mi papá a casa de mi abuelo como 8:30. Cuarto Palas, no, como 8:30, porque a esa hora ya salíamos, ¿no? Nos íbamos al centro, llegábamos, estacionábamos. Ahí en la farmacia de las Teresianas había un estacionamiento en la 8, ahí nos estacionábamos, y él luego estaba en el Parquecito de San Luis. Y ahí estábamos de 9 de la mañana que se abrían las cortinas así enormes que había que... Pasaba el periódico y comprabas El Sol y El Heraldo, eran los dos que compraba mi abuelo. Y ya te preparabas a que empezara a llegar la clientela. No tenías nada de pararte ahí, de llévelo, oye, ¿qué va a querer? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? No. Ya tenía tiempo la... Sí, pero bueno, era otra dinámica, pues. Entonces, esperabas a que llegara la clientela. A la 1:30 decías, híjole, ya en 20 minutos. Ya como al cuarto ya empezabas con que, oye, pues como que ya se hambre, ¿no? A ver si se adelantaba. No, pero pues ahí eran horarios... religiosamente cumplidos. Puntualito. 2 de la tarde, ahora sí ya baja cortina. Y ahí íbamos y bajábamos cortinas, tal. Nos íbamos a comer a la casa de mi abuelo. Comíamos. Mi abuelo iba a descansar un rato, una siesta. Y poquito antes de las 4 decía, vámonos, de regreso. Y ahí íbamos de regreso. 4 de la tarde llegábamos y estaba sonando, ahí viene la coloreteada, bailando, muy suavecito. Porque había una tienda de discos junto que ponía todos los éxitos que venía poniendo José Manuel Gómez, que se ve que se las sabe todas. El Noveno Mandamiento, Pídele un novio, El Santo del Amor se llama, Santo, ¿no? Del Amor. Todos esos. Gusto culposo, que es la de Mi Fantasía de los Bukis. ¿Ese es su gusto culposo? El de José Manuel puso la de los Bukis. Además las canta re bien, ya luego les contamos esa historia. El asunto es que ponían esas canciones. Y también fue de noche. Claro, pues ya, sí, las canciones que iba a poner José Manuel ya era de noche. Pero además la chica que vendía los discos, pues sí, arrancaba suspiros. Ajá. Sí. Ay, Y ¿qué edad entonces, tenías? 13 años. Ah, bueno. Y ella tenía como 19. Pero bueno, la edad era lo de menos. El asunto es que para salir, ya que cerrábamos todo... La edad no es el punto. Sí, ya que cerrábamos pues bajábamos cortinas, tal, se cerraba la bodega por dentro y teníamos que salir por donde los discos. Entonces, pues invariablemente era de adiós, cenaste, así. Entonces ya, nos íbamos. El fin de semana, como ya habíamos trabajado toda la semana, yo, oye, papá, ¿puedo ir con unos amigos? Sí, sin problema. Y les digo, órale, qué fácil es cuando uno trabaja. Porque cuando no era de, no, ¿a dónde vas? No, quédate en la casa. Pero como toda la semana trabajaba, me decía, sí, sin problema. ¿A dónde íbamos? Porque además iba Alonso, José Manuel Bueno, Alonso Abreu y tu servidor, que éramos los que normalmente nos veíamos así en fin de semana. Uh-huh. Entonces, según nosotros íbamos a ir a ligar a algún lado. Claro, a los 13 años no te dejaban entrar a ningún lado. Entonces terminábamos en los taquitos, que en ese tiempo eran un solo local, los que están en la 25. Ah, sí. Casi por llegar al Boulevard 5 de Mayo, que cierran a las 2 de la mañana, por cierto. Si alguien quiere ir los lunes, de domingo para lunes, 2 de la mañana está cerrado. Ni para llevar, ¿eh? Nada, ya no hay servicio, ya ni te pares, vámonos. Pero bueno, ahí llegaba, y ahí lo que ganábamos en la semana, los taquitos costaban creo que 5 pesos. No creo, yo creo que estaban más baratos. No, yo creo que no, ya para la época. Bueno, no sé, la cosa es que normalmente pedíamos 10 tacos cada uno, de surtido. Esa era nuestra noche, que se alargaba hasta las 2 de la mañana. O sea, ir a ver a dónde íbamos, que no nos dejaran entrar, que pusiéramos música, que diéramos vueltas y que termináramos cenando tacos. Y en los tacos platicábamos hasta altas horas de la noche y ya de ahí ya nos íbamos de regreso a casa. Normalmente íbamos en el coche de José Manuel. Entonces la noche ya no se acababa a esa hora, ya se acababa, no a las 8. Ya se extendía a las 10, a las 12.
a las 2 de la mañana. Pero esto fue mientras tenías vacaciones. Sí, en las vacaciones. Cuando era escuela, pues era escuela. Pero claro, conforme vas creciendo, ya hay ciertas cosas que pues ya no es de apaga la tele y vete a dormir. Dices, no, al ratito, vete a dormir tú, ¿no? Ya uno se queda otro rato aquí. Y entonces ya así es como vas haciendo, de alguna forma, digamos que el esquema donde ya te sientes más cómodo con tus decisiones a partir de pues que has crecido. Donde ya empiezas a establecer no, quiero quedarme a seguir viendo la pelea de Julio César Chávez aunque acabe a la 1 de la mañana, cuando realmente lo que querías era ver las películas del 22. 32, ¿no? ¿Era? No, del 22. También luego del 32. No, pero yo te estoy hablando de la prehistoria. O sea, tú las que te acuerdas, es más, no había ni Canal 9, el que dices tú, el 32, que después fue el 32, el XQ, sí. Ese no había en esa época. Bueno, no se veía aquí en Puebla. Yo regresaba de la escuela, de primaria, a las 6 de la tarde salía. Y era siempre por la tarde. Y llegaba a casa, llegaba rápido a hacer tarea, así como apúrate. Y en ese momento, comía, cenaba y a dormir. O sea, a mí no me mandaban, jamás me mandaron a dormir. O sea, como que a mí se me hacía, claro. Aquí ahora tampoco la mandan a dormir, pero ¿qué tal le respira? Pero a mí me despertaban muy temprano. Yo me tenía que levantar muy temprano. Entonces, ese era el problema decía, no, es que ¿para qué? No me va a rendir la noche, yo decía. Entonces me iba a dormir a las 7 de la noche, más tardar 7:30, y me decían que era yo como las gallinas, que dormía muy temprano. Bueno, toda la fecha sigues durmiendo muy temprano. Sí, yo sí tengo oportunidad de irme a dormir temprano, la aprovecho. Lo haces. Sí. Pero bueno, ahí se van extendiendo las noches. Después ya cuando ya te permiten entrar a ciertos lugares, cuando ya llegas a un antro y te permiten pasar, pues tienes varias cosas que resolver. La primera de ellas, en nuestra época, había cover y consumo mínimo. Entonces pagabas por entrar y luego te obligaban a consumir cuando menos tal cantidad. Ajá. Entonces, primero tenías que lidiar con eso, con llevar lo suficiente para participar en el cover y el consumo mínimo. Okay. Y después tenías una hora de salida. Y la salida no era de, pues ya acabé, ya pagué mi cuenta, cada quien se va. No, tenían que darte una salida donde ya te sellaban que sí habías pagado y si no presentabas eso no te dejaban salir. Híjole, imagínate, entonces si tenías que llegar a una cierta hora a casa, pues apúrate para que te dé tiempo de hacer todo lo que tenías que hacer, que te sellaran, de que, oye, el mesero, no, pues ¿cuál es el mesero? Lo cual era muy útil para que te dijeran, llegas a las 2 de la mañana y llegaras 2:30. ¿Por qué hasta ahorita? Es que el mesero no llegaba, no nos entregaban el coche. Perdieron la tarjeta. No pasaban por, ya sabes, es que no pasaban por tal y pues nos esperamos hasta que pasaran, se le hizo tarde a su papá y por eso llegamos. Nunca llegamos a las 2 de la jamás llegamos a las 2 de la mañana. Todo cambió cuando me dijeron mis papás, mira, tú decides la hora, no tomas, no eres responsable, tú decides, nomás sé consciente. Entonces ahí se me acabó el ansia de quedarme hasta las 2 de la mañana. Ahí ya a la 1 estaba aburrido, decía, bueno, ya me voy. No tenías que esperarte hasta las 2. Sí, porque como ya no tenía límite, ya podía hacerlo a la hora que yo quisiera. Es que siempre, cuando dan permiso de algo, ya no te sabe. No, por eso el asunto es, haz lo que quieras. Claro. Porque al momento de limitar es donde se viene, claro, pero esto tiene que ir de la mano de entrega de resultados, de responsabilidad. Si yo hubiera llegado tomado, ya me robaron el coche, ya choqué, me agarré a golpe, pues seguro no me hubieran dado esa libertad. Hoy me doy cuenta de eso, ¿no? O sea, sí era bastante confiable para poder tener la libertad de llegar a la hora que quisiera. Entonces, eso alargaba todavía más mis noches. Ahora, conforme fue pasando el tiempo, ya no se acababa el antro, que tú le decías al abuelo, voy al antro, y te decía, ¿pero cómo? ¿Vas a una cantina o qué? Sí, esos eran lugares de perdición que lo siguen siendo. Oye, pero ¿en qué momento se cambió de disco a antro? Yo creo que es parte de la evolución, ¿no?
digamos que de los códigos que va teniendo cada O sea, yo en cada algún persona de momento dije referencia. disco, dije ¡Ah! En la torre. Sí, O sí, sea, pues, lo cual revela tu edad. Sí, claro. por Bueno, decir la supuesto. chaviza, la muchachada. No, bueno. Sí, son códigos sesenteros, ¿no? Sí, algunos de ellos son arcaísmos. Pero yo no sé por qué decía disco, si para Es empezar que ni me tocó. disco lógicamente es un término que se utiliza desde los 70s, trasciende los 80s, Por la porque disco. lo que ibas ahí era bailar, ¿no? No era a consumir sí, y alcohol. Oye, pero además, pues era una discoteca, pues, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas? A la disco. Y luego había canciones que te decían, conocí una chava dentro de una disco con la minifalda más corta que he visto, pues entonces se quedaba, pues hay que ir. ¿Cómo decía? Conocí una chava dentro de una disco con la minifalda más corta que he visto, el cabello negro, los ojos cafés. ¿Las qué? ¿Más sexys que he podido ver? ¿Cómo, Isra? Pues tú te sabías esas canciones. Me suena, la traigo aquí en la cabeza. A ver, En la punta conocí dice. una flaca dentro de una disco con la minifalda. Mami, yo te quiero. ¿De qué pasa? Ah, pero no es ese tono. El cabello Conocí negro. una- Sí, ya sé, pues, pero yo lo estaba recitando. Conocí una flaca dentro de una disco con la minifalda más corta que he visto, el cabello negro, los ojos café, la cosa más sexy que he podido ver. Yo le abrí la puerta y ella se sonrió, no le dije nada, sola se subió. Yo metí primera cuando se volteó y con su mirada ella me embrujó. Fíjate que busca Kiara. Mami, yo te quiero, mami. Ese es principios de los 90s, ¿no? Mami, yo te quiero, mami, yo te quiero. Ok. ¿Tú de qué recuerdas de tu noche, de tus noches, Isra? Bueno, mira, así como en proceso evolutivo también terminaba a las 8 de la noche, después de que en la mañana se iba a la escuela, en la tarde salía a jugar y hacía tarea, a las 8 de la noche ya vete a dormir. Quizás lo que más me quedaba por ahí como que de chance de jugar es que entre las 7 y las 8 de la noche jugaba con mi hermano, con Isaac. Ah, bueno, esa es Ahí. otra. Esto que comenta Isra y es cierto. ¿Hasta qué hora te quedabas, Isra? Entre 7 y 8 de la noche a jugar. Mira, Porque por todavía ejemplo, sí. lo permitía la luz, ¿no? No, y la seguridad. Sí, la seguridad Y exactamente. muchas otras cosas. Yo recuerdo en vacaciones sí haberme metido una vez 1 de la mañana. O sea, que estuvimos jugando en la calle, salimos a las 4 de la tarde y jugábamos partidos, torneos, gol gana, gol para, se generaba una nueva reta. Y ya cuando nos daban las 12 y media en las vacaciones de verano, ya ahí sí ya alguien decía, ya vámonos a dormir. Y la verdad es que era bastante sano, o sea, nadie bebía, nadie fumaba, era estar jugando, corriendo, retas, y esperabas, ¿no? Que metan el gol para que ya entre mi equipo a jugar, y luego cuando entrabas, que ganaras todos los partidos para seguir jugando, o sea... Y luego que te sacara porque te cansaste. Sí, bueno, es que, mira, por ejemplo, eso es algo que a mí a veces me brinca con las nuevas generaciones. 9 años y ahí están, ya me cansé, ya se van a tomar agua, ya se sienten... A los 9 años yo jugaba 14,000 horas y si se podía más las seguía jugando. No, pero no es lo mismo. O sea, a ver, si a un niño de 9 años lo pones a jugar con adultos, se va a aburrir y se va a cansar. No es lo mismo un niño de 9 años jugar con muchos niños, porque es diferente. No creo que vaya por ahí. A ver, yo jugaba con gente mucho más grande y no parábamos. O sea, no creas que todos teníamos la misma edad ahí en la calle donde jugábamos. Había gente que nos llevaba 15 años y jugábamos todo el día. De hecho, había algunos que se iban y regresaban a seguir jugando. O sea, para que veas la cantidad de horas que estábamos ahí. Y nadie decía, ya me cansé, hace mucho calor. No. Me Pero aparte, duelen los pies. sí, la seguridad era diferente. Ah, sí, eso sí era O otro sea, boleto no, totalmente. no había teléfono que anduvieras trayendo para nada. Te salías y ya sea con un chiflido, te metían. No, pero además, como tus papás ubicaban perfectamente a todos, Sí, ¿no? claro. O sea, era Hugo, el hijo de Martita, la de la tienda. Era bueno, en esa época, pues a todo el mundo se le conocía por apodos en la calle. qué El apodo Wax, tenías? el Chichimeca, a ver, o sea, de verdad, y además eran, claro, luego iban derivando, ¿no? El que le decían el Chichimeca, que además era muy buen portero, derivó en el Chichi.
¿A ti cómo te apodaban? No, a mí no me apodaban porque yo era el pequeño y además era sobrino de uno de los que repartía el queso ahí. Ah, ya. No, entonces no se puede meter contigo. Ajá, entonces yo era el primo del Cuicas. ¿No? Entonces así era la historia. Así vas conociendo, ¿no? Por ejemplo, uno se llamaba Sergio y otro Alejandro y les decían Sergio y Aliu, porque quién sabe, pero así les decían. Entonces, todo el mundo, y ya, era la hora, veían a alguno de los chamacos por ahí y ya era de, Isra, ahorita que vas a Manuel, dice que ya se venga para acá. Entonces Isra llegaba, Manuel, dice tu mamá que ya te vayas. Ay, pero que ya me dijo ahorita que ya te vayas. Ajá. Bueno, y ya uno se regresaba. Pero es que aparte también el tema de, incluso de la educación, de que te decían ya te metes y era ya te metes. Sí. O sea, no era un tema. No estaba discusión, claro. Aunque luego uno lo quería establecer así. O sea, pues ya 5 minutos, 2 goles y ya. 2 goles. ¿Cuánto van? 35-27. Pero nomás deja ver si alcanzamos. Exacto. Como los viernes. Ándale. No, pero, ok, a lo mejor y hacías como, no sé, un trato con tu mamá y decías, bueno, tantito, ¿no? Pero era diferente, como ahora los niños, que realmente te dicen no y es no. O sea, no hay un tema de bueno, también el tipo de juegos, ¿no? Ahora están mucho más con videojuegos, mucho más sentados en casa. Y pues le dices, ya, déjame ese celular o déjame esa tablet, ¿no? Uh-huh. Y no, por eso, no. Ahorita, hasta te hacen así la mano, ¿no? Y no te hacen, no sé, naditita de caso, como en ese tiempo. Sí. Pero bueno, pues, oye, decías, Kairi, que cómo evolucionaron las noches para mí. Bueno, por ejemplo, decía hace rato de la escuela. Cuando yo estudié el tercer año de preparatoria en el vespertino, o sea, a mí me agarraba la noche en la escuela, eran las 7:30 de la noche, apenas yo estaba saliendo, y de trasladarme a la casa ya eran las 8:30. Entonces, ¿a qué llegaba yo? A hacer tarea y dormirme cerca de las 11 de la noche, que era algo totalmente pues complicado para mí, porque el día siguiente yo ya comenzaba a trabajar a las 9 de la mañana o 10 de la mañana y trabajaba yo 3 horas y de ahí vete a la escuela a la 1 de la tarde. También esa parte se complicó más de lo normal, ¿no? Uh-huh. Y son épocas en las que ya la responsabilidad recae en ti por partida doble, la escuela y el trabajo, Uh-huh. ¿no? Y apenas a los 15 años, ¿no? Sí. Entonces la noche ya va acompañando esas juventudes. Es como mi árbol y yo, primero lo plantamos, luego me dio sombra, luego ahí conocí el amor. claro, cierto. Estás muy profundo. Ando con todo, es la noche. Y no sea una noche triste también, por cierto. Ah, Como bueno, Hernán Cortés. si algo es triste, cuando uno anda arrastrando cobijas, es la noche. Ay, cierto. Por eso, esta célebre canción De Joaquín Sabina, tardé en aprender a olvidarla, 19 días, eso pasa rápido, o sea, en el día se me olvidó en 19, pero 500 noches. Eso sí es cierto, ¿eh? Sí, cuando todavía estás flechado. Lo nuestro duró. En el día, pues bueno, tienes gente, platicas, trabajas, se te olvida, no sé. Pero llega la noche y ya estás tú solito y tus pensamientos. Y no sé, pero en ese momento, con algo que te aparezca en el teléfono o alguna canción que ya la relacionaste. Entonces ya. Bueno, es que además por eso precisamente dice esta canción y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. O sea, el llegar a ese lugar y decir, aquí estaban sus chivas, aquí ponían sus cajitas y ya se fue. Sí. ¿No? O sea, esa parte, esa Bueno, es la parte de las ausencias. Incluso tú le preguntas a alguien que acaba de, que tronó y lo que sea, oye, ¿cómo estás en el día? Bien, ¿eh? Ya, o sea, casi no. No, ya casi no lo extraño, ya estoy mejor, ¿no? En el día. No le preguntes en la noche, porque ahí sí. Sí. Sí, es un tema. La noche es complicada. Yo tenía una amiga que me marcaba en las noches. Hasta 4 horas me la pasaba en el teléfono no con manches. ella. La luego que iría empezaba a platicarle del amor perdido.
No, yo sí ya me dormía. O sea, 4 sí de la mañana ya ahí seguían. Sí, y es complicado. ¿Quién trabajaba al día siguiente o qué? Pues Entonces que el dolor, Isra. no trabajaba. Fue en principios de pandemia, entonces pues Mira, hasta tiempo libre. estaba peor, ¿va? Desde el taxi y haciendo un exceso, me tiró 2 besos. Uno por mejilla. Qué bonito. Y ahí te va. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los lugares de copa. A la cenicienta de saldo y esquina. Sí. Es un asunto serio la noche. Cuando ando. A ver, la noche tiene evidentemente su encanto, pero también los serios peligros cuando estás triste o cuando estás muy contento. O sea, la noche te puede llevar a contratar un mariachi por 16 horas y ni te gusta la música mexicana. Claro. No, o sea, ya cuando andas enfiestado, No, o te también venden un elefante rosa y lo compras. o también cuando estás triste. O también cuando estás triste, claro. No, o sea, llegas a un lugar La de noche estos, acentúa muchas estos cosas. lugares de perdición donde, o sea, el alcohol es el peor. Claro, y luego se te acercan personajes que dicen, no, pues vamos a ¿cómo dicen? ¿A qué las penas? Las penas con pan Vamos son a menos. curar las penas, ¿no? Con un alcohol. No, es lo Pero peor. lo que quieren es que les invites el chupe, no caigan, no se dejen engañar. Es que sí. Y en ese momento lo que quieres es, pues, alguien más que esté a tu lado para Y sobre todo platicar alguien que y te diga, demás, ¿no? sí es cierto, es que no. No hay nada más divertido que con alguien que te está diciendo, es que era tú, le digas, pues tampoco era tan mala, ¿no? O sea, yo creo que No era también tan tú buena. tenías tu parte de responsabilidad. Sí, o sea, sí. Ajá, exacto. O, no, pues es que no sabes, como que, pues no, tampoco, güey. O sea, lo estás Fíjate que- idealizando algo que no era, porque mira, tal. O sea, yo cuando he tenido este tipo de temas, jamás en la vida me acerco al alcohol. Jamás. O sea, a mí el alcohol es como, si ahorita traigo este tema, Sí, el luego ya- alcohol me va a Luego ya empiezas poner a hablar y sus- dices, no me hables nunca. En fin, vámonos. No, Se es ha en la acabado vida esta nunca. emisión de Al Aire a través de Radio Puebla 96.9 de FM. Esta la noche Universidad de la nocturna. Radio. Esta noche nocturna, por no decirlo redundantemente. Bueno, vámonos. Gracias. Adiós, Kairi. Adiós, que tengan una bonita noche. En esta tarde. En esta tarde. De jueves. Sí. Bueno, Isra. Gracias a todos, nos escuchamos en el siguiente. Disfruten su tarde y su noche. Bueno, pásenla bien. Nos vemos el próximo lunes aquí en Al Aire. Tengan buen fin de semana. Adiós.